Bueno, vamos a comenzar de pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Saludamos a toda la Comisión de Vivienda y Urbanismo y a nuestros invitados, pero antes de poner punto de tabla y presentar a nuestro invitado, la cuenta, secretario, por favor. Gracias, presidente. Ha llegado una comunicación del señor ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta comisión con información de la ejecución presupuestaria del Servio de la región de Los Ríos. Asimismo, la aludida autoridad ha remitido información acerca de acciones y querellas deducidas por el Servio y el avance del plan de emergencia habitacional, esto en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. Además, desde dicha repartición se mandó un documento complementario al enviado en el mes de agosto pasado respecto al plan de reconstrucción de la quinta región. Los antecedentes pertinentes ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Por otra parte, los representantes de Déficit Cero han pedido ser recibidos por la Comisión para exponer su opinión respecto al proyecto de ley que figura en la tabla del día de hoy, haciendo llegar una minuta con comentarios sobre la materia que también se envió a vuestros correos. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta o puntos varios. No por ahora. Bien. Senadora Yarna Proboste. Presidente, aprovechando que está el ministro de Vivienda acá, hace algún tiempo solicitamos un apoyo al Ministerio de la Vivienda, particularmente a la Secretaría de Condominios Sociales, para poder apoyar a las comunidades, también a resolver muchas tensiones y conflictos que se dan a propósito de la entrada en vigencia de los reglamentos y de la ley de copropiedad. Y quisiera valorar y agradecer la disposición del Ministerio. Creo que esta iniciativa del ministro de haber creado esta Secretaría de Condominios Sociales es muy importante, toda vez que también en el marco del programa de emergencia habitacional, una de las líneas que se ha desarrollado con mayor fuerza en todo el país, Atacama no es la excepción, son los condominios sociales y por lo tanto creo que sería muy importante también que en la discusión del presupuesto ojalá pudiéramos estar muy conscientes y reforzar esa iniciativa porque se generan tensiones y al menos lo que nosotros vimos fue una gran capacidad de la profesional que nos acompañó para poder resolver, disipar las dudas. Esto ayuda mucho en los temas de convivencia, pero claro, necesitamos que ojalá esta Secretaría pudiese tener al menos una expresión en cada una de las regiones. Así que eso, ministro, muchas gracias y felicitarlo por la iniciativa. Muy bien. Muchas gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra, no? Senador. Saludamos también al senador Fidel Espinosa que está conectado. Nos pide la palabra ahí para darle el audio. Tiene la palabra, senador. Parece que está muteado. A los colegas, estoy en Santiago, tengo una reunión del Ministerio de Avance, pero quise participar de la sesión por los siguientes aspectos. Primero, quiero felicitar, ¿no es cierto?, el trabajo que se ha desplegado en nuestra región en el marco del plan de emergencia habitacional. El ministro estuvo el día sábado en la capital regional y en Purranque, donde se completó la meta ministerial. Se completó la meta ministerial con más de 14.000 viviendas, que fue lo que se propuso el gobierno, y eso también uno tiene que valorarlo. Y resaltar, ¿no es cierto?, la labor importante del CEREMI en nuestra región, del Servio, que independiente de algunas diferencias, ha desarrollado un trabajo que ha permitido lo que otras regiones no han podido lograr aún por diferentes vicisitudes. No obstante ello, yo quiero señalar, ¿no es cierto?, que al señor ministro, aprovechando su presencia, no alcancé el día sábado porque tenía un compromiso hablarlo personalmente con él, pero quiero decirlo a la comisión para que lo investigue, al menos. Quiero señalar de que uno de los grandes desafíos que tuvo la región de los lagos en el marco del plan de emergencia habitacional fue justamente la provincia de Osorno, que fue una provincia postergada y rezagada por largos años en el marco del plan de emergencia habitacional o de los programas anteriores, toda vez que tuvimos problemas con la humedad y una serie de otros problemas que el ministro conoce más que de sobra. Y en eso ha jugado un rol fundamental personas que han sido valiosísimas para desarrollar, ¿no es cierto?, ese trabajo de organizar los grupos,
de poder sacar adelante los proyectos y que lamentablemente han sido perseguidas de manera sistemática por quien hoy día lidera el sector serbio en la región en la provincia de Osorno. El señor Durán, que viene precedido de un sumario por eventuales faltas a la probidad de Coyhaique, que lo llevaron a nosotros sin que nosotros conociéramos esa situación, y se nos señala que eventualmente, ¿no es cierto?, esta persona podría volver a su ciudad de origen, o sea, a Coyhaique. Yo lo considero que es un despropósito toda vez que hay otros funcionarios, como una funcionaria del Maule, que denunció el caso convenio, ha sido perseguida de manera sistemática, no es de ni sector político ni nada. La señora Carla Araya ha sido destituida por haber participado de un curso, ¿no es cierto?, en el cual se le atribuyó una falta de la probidad en el cargo que desempeñaba. Y cuento esto, y le digo esto al señor ministro porque sé que probablemente no está, un ministro no puede tener conocimiento de todo lo que pasa en su ministerio, pero este tipo de situaciones ocurren en la provincia de Osorno. Están siendo perseguidas personas que han liderado, que yo las conozco, que han liderado los grupos que han sacado adelante los proyectos, y por parte de este señor han habido señales claras hacia los funcionarios para perseguir a esas personas que han sido una contribución tremenda al plan de emergencia habitacional. Eso, señor presidente, quería comentarlo porque así como hay cosas positivas, también hay cosas negativas, como por ejemplo que el día sábado ni siquiera fue invitada a esta conmemoración tan importante la encargada del plan de emergencia habitacional de la región de los lagos, por razones que desconozco. He dicho, presidente, muchas gracias. Muy bien, gracias, senador Fidel Espinosa. Senador David Sandoval, también lo va a felicitar al ministro. Sí, no, sí, muchas gracias. Se anunció hace un par de días atrás el cumplimiento de la meta en Aysén. Nos parece, obviamente, bien, a pesar de todas las dudas que tenemos con el plan de emergencia habitacional. Me refiero a las metas nacionales, porque siempre manifestamos acá en muchas ocasiones las cifras, a veces proporcionadas por el mismo ministerio, a veces un poquito medias, incluso contradictorias. No tengo aquí las cifras, estaba buscando mi cuaderno anterior, pero aquí hemos tenido esta información de que de repente hay un nivel de cumplimiento que ponía en riesgo, dicho por el propio ministro, que se pone en riesgo el cumplimiento de las metas que se habían fijado el gobierno, dicho por la prensa. Y evidentemente que es una situación que siempre asaltó la duda, nunca se generó, a pesar de todo los intentos, de tener una información veraz, objetiva y clara de que si se van a cumplir o no las 140.000 viviendas, cuántas viviendas venían en etapa de construcción, cuántas van a quedar en etapa de verdad de construcción para adelante también, porque entendemos que estas, más allá de las metas, son políticas de Estado, y que como políticas de Estado, ¿verdad?, recién veíamos al Estado a través del gobierno manifestando un gran plan de infraestructura 2050, ¿verdad?, con billones de inversiones para los próximos 25 años. Un anuncio bastante enorme. Siempre digo yo, las obras son no de quien las dice, son en definitiva de quien las hace. Pero además de eso, evidentemente que esta es una situación que a nosotros nos interesa y lo entendemos como una política pública. Yo creo que si alguien se compromete a hacer una cantidad X de viviendas, ojalá que las construya, y si no se construyen, sabemos que siempre hay 1000 factores de diversa naturaleza que puedan impedir el tema y que son al final objetivos de Estado, y que así como vienen viviendas de otros periodos, seguirán viviendas para el próximo, evidentemente en esta misma condición. Aquí se trató durante muchas veces, yo diría otro tema, presidente, lo que dice relación con el DS 27, y la fuerte rebaja en materia financiera para la reparación y mejoramiento de viviendas existentes, que es una situación que, de acuerdo a la información que nos entregó el Techo la última vez, hay cerca de 460.000 viviendas en riesgo de entrar en una condición de precariedad crónica. Y evidentemente que el DS27, que ha sido aquí, hemos tenido diversas organizaciones presentando la situación del avance de la alerta por la reducción de los presupuestos para el presente año, y la esperanza que se tenía de lo que se iba a continuar este plan, que ha sido muy eficiente para resolver algunos problemas complejos en ese contexto. Y lo último, presidente, es un tema que ya me parece que un poquito medio reiterado, es el plan de recuperación del post-incendio, ¿verdad?, en esta zona. Han habido ya sendos tratamientos respecto de este particular, con informaciones algunas bastante complejas, respecto de las viviendas construidas, las viviendas en la condición en que está, y además el tiempo que ha pasado desde la emergencia propiamente tal. ¿Y por qué preocupa? Porque aquí hemos tenido, presidente, a diversas organizaciones,
Hemos tenido alcaldes y alcaldesas manifestando la problemática también del sector. Son esos 3 temas, presidente. Muchas gracias. Al margen de eso, entiendo que nos alegramos por todos los avances del plan, nos alegramos también por el cumplimiento de metas en regiones. Así que, y valoramos lo que significa también esta propuesta para el futuro, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senador. Me imagino, ministro, eso, ¿quiere reaccionar a los comentarios de los senadores en esta cuenta? No, quiero agradecer en primer lugar la referencia al trabajo que se hace, a los esfuerzos que se hacen para cumplir las metas y hacerlo bien. Efectivamente, el tema de la Secretaría de Condominio es algo que si ustedes miran el censo, el último censo ya subió 35% del total de vivienda en la región metropolitana son condominios. O sea, esto va subiendo a un ritmo muy fuerte y efectivamente se requiere tener más conciencia del tipo de política que se requiere. La verdad que los recursos disponibles para esto son muy, muy limitados. No voy a hablar del presupuesto del próximo año porque estamos en pleno debate, pero hay un problema en que no siempre se valora esto que fue aprobado por una ley. Que se aprobó aquí en esta comisión por unanimidad en distintos debates. Lo segundo, respecto al tema de las viviendas en Puerto Montt, efectivamente en los 2 días fueron 831 viviendas y fue un salto muy importante en 3 localidades y se cumplen están trabajando muy seriamente ahí los equipos y bueno, y voy a transmitirle las felicitaciones al equipo de la región. Respecto a la situación de Osorno, voy a informarme más. Es una persona que tiene una manera, entiendo que tiene una manera de relacionarse, pero yo no he sabido de que habían habido abuso o cosas de otras características, pero en fin, voy a averiguar más. Respecto a lo que se refiere al plan de emergencia, es lo que va a exponer ahora Daniela Flifrit en detalle, región por región, comuna por comuna, todo lo que se quiera consultar, porque lo pidió el presidente de esta comisión. Quiero aprovechar también de informar, entregar un informe aquí, porque a veces no se sabe qué es lo que es esto de la reconstrucción. En este momento tenemos muchas reconstrucciones en marcha, tenemos 43 reconstrucciones en marcha, una de las cuales es Valparaíso. Aquí tengo comuna por comuna, región por región, cuántas viviendas, cuántas vienen de antes, porque muchas son del 27 son anteriores a este gobierno, y 16 son de este gobierno, son de este periodo. Y aquí tenemos cuántos se han construido en vivienda. Y quiero plantearlo porque incluso esto no tiene presupuesto propio, sino que simplemente se va cargando el resto de los presupuestos. Y esto es un trabajo que no hay una estructura adecuada. Hay otra cosa que entiendo que todos estamos conscientes de que la estructura que tenemos no es adecuada, porque un país que tiene tal cantidad de eventos catastróficos requiere un equipo permanente para esto, no un equipo que se adecua en cada coyuntura, sino que en términos de capacidad de diseño, análisis. Nos demoramos 3 años en este Congreso por pasar de ONEMI a CERAPRED, 3 años. ¿Se acuerdan ustedes de todo lo que costó hacerlo? Bueno, pasar de un sistema de reconstrucción como el que tenemos hoy día, un sistema más estable, sacando experiencias internacionales, hemos estado conversando con gente de distintos lados, pero hoy día está el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Elizalde, elaborando un proyecto más permanente. Yo les voy a dejar aquí las reconstrucciones para que la información la tenga la comisión. Respecto a la reconstrucción en Valparaíso, se plantean muchas cosas. Y yo, presidente, hemos llegado a la conclusión que lo mejor es entregarle semanalmente un informe de cómo vamos. Y tenemos aquí un informe toda la semana hoy día de cómo van cada una de las poblaciones, las cuales avanzan, las cuales no, los atrasos, lo que se va logrando. Porque eso permite hablar de la realidad, no solo de las impresiones. Y aquí efectivamente hay situaciones muy complejas, muy difíciles, que no se resuelven bien, pero hay otras que se van resolviendo bien. Entonces, esto no lo hemos entregado nunca, este es el tercer informe semanal. Estamos en todas las semanas con un informe de cómo va avanzando proyecto a proyecto. O sea, por eso se lo hago llegar ahí. Y acá tenemos también lo que estamos avanzando en la construcción social, en los campamentos, sobre todo el trabajo que quiero en mi barrio, en los 7 zonas donde está trabajando. Aquí tiene las actividades de la semana. Esto con que el sentido que tiene es por lo menos hablar, o sea, nosotros sabemos que es muy difícil, que hay problemas distintos naturales, pero hablar de la realidad, no solo de
de distintas, porque en una reconstrucción hay un porcentaje alto de la gente que lo está pasando mal, y lo va a seguir pasando mal hasta que no reconstruya su vida, y eso supone no solo la vivienda, muchas otras cosas. Eso es así siempre, en todas, y no hay... ayer, por ejemplo, estuve con gente de las reconstrucciones del gobierno pasado, y con unos problemas que están cayendo las casas y todo pero lo peor sería nosotros transformarnos en decir esto, porque esas cosas se hicieron a un ritmo rápido, quedaron con debilidades, muchas hay que rehacerlas, pero no es para transformar esto en un conflicto político porque hay gente sufriendo de por medio. Nosotros tratamos de no hacerlo. También podríamos traer uno día a día distintos grupos que están viviendo experiencias en distintos lados. Me informé de una reconstrucción que tienen viviendas todavía de 17 metros. Yo no sabía que tenían viviendas de 17 metros. Eso en Talca. O sea, y así en distintos lados. Bueno, en todo caso estamos disponibles para ir entregando toda la información que sea necesario, presidente y senadores. ¿Cómo? Mira, eso lo hemos conversado muchas veces. El 27 es un tema bien de fondo y que yo creo que nosotros acabamos de tener un seminario ahora nada más para discutir cuál es la situación del daño de las viviendas, cómo están el parque automotriz chileno, y la verdad es que tenemos distintos tipos de problemas. Algunos por obsolescencia, porque ya ha pasado mucho tiempo, otras porque fueron construidas con un bajo estándar, otras porque fueron construidas mal. O sea, aquí en la región tenemos 256 viviendas que tuvimos que demoler y ahí estamos con un tremendo enredo para reconstruirlas, es bien complejo. Y las personas están con arriendo en otro lado. Y así a lo largo del país. Lo que se gasta no es solo el 27, nosotros tenemos varias otras líneas, ahora queremos consolidarlas todas para que se vean en su conjunto, todo lo que va a arreglar el parque habitacional, porque son muchas líneas. O sea, aquí en esta pura región, o sea, basta ver los jazmines, los portales, o sea, ¿qué es lo que tiene el PPR? ¿Y cuánta plata? Es carísimo. O'Higgins tiene 5.000 viviendas con problemas de PPR. Estos vienen de antes, pero no estamos viviendo de los problemas que hubo antes, sino que tratar de resolver. Es carísimo, porque se eligió un instrumento malo, que era peor que ¿cómo se llamaba? No, que antes hubo otro producto malo. Las casas Copeva, ¿no es cierto? Tuvieron un instrumento malo que generó... Bueno, acá también, pero hemos estado tratando de salir. Yo al menos, y ustedes me conocen, yo no soy para estar... insistiendo en lo que falta, sino que tratando de construir, porque es una cuestión demasiado dolorosa para muchas familias. Y en el caso de mejoramiento, es imposible que el Estado responda al 1.400.000 viviendas que hoy día podrían solicitar apoyo de mejoramiento. Es imposible. ¿Cómo se hace en otros lados? No hay ningún lado un modelo como el chileno, ninguno, que financia todo y que además tiene equipos de apoyo técnico que tienen su gestión. En general, esto es con crédito, es con préstamo, a una tasa muy baja en general. En Chile partió así también, pero nadie lo usaba, el fondo financiero, no sé cómo se llama. Y después se ha transformado en esto. Tenemos que hacer una discusión qué es lo que es viable y qué es lo que no es viable, porque si no va a pasar siempre con todo el mundo quiere ir al estándar más alto que han llegado las viviendas. Todos quisieran tener envolvente térmica. Hoy día que tenemos envolvente térmica no son necesarias en muchas partes del país. Entonces todos quieren ir, es lógico. Pero ¿en qué condiciones está el país para hacer eso de un determinado momento a otro? Eso hay que evaluarlo porque para eso es muy difícil que haya la cantidad de recursos que se requiere. Y el Estado... La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿el Estado tiene que hacerse cargo de todo esto? ¿O simplemente ciertas cosas focalizadas? Porque tenemos que focalizarlo, no puede ser todo. Hay gente que de repente se le echa a perder, después de 20 años de vivir en un lugar, se le echa a perder la bomba de agua en el edificio. ¿Quién tiene que hacerse cargo de eso? Yo me pregunto, el Estado puede tener un programa de capacitación en bomba que estamos tratando de implementar ahora, porque no sé si ustedes sabían, pero hay un serio problema con las bombas porque no son de la calidad que se requiere en algunos casos o porque no son tratadas adecuadamente. Pero ¿qué hace el Estado en esto? ¿Cómo lo asume? Tenemos que ver las posibilidades y límites. O sea, vamos a llegar con un informe aquí al debate presupuestario. Hay una cantidad de recursos que es un poco más de lo que había, pero es insuficiente para todo lo que se requiere. Eso es claramente insuficiente. Se crearon hartas empresas para esto. Es la que más genera empleo, estoy de acuerdo. Incluso ayer insistíamos en la discusión entre ministerios sobre el empleo, que era una alternativa pensando en el empleo, o sea, porque genera rápido. Pero estos son temas nacionales que ojalá que esta comisión tuviera los tiempos para hacer un seminario, ver los fondos, invitar a gente de distintos lados, invitar a incluso gente de otros países. ¿Cómo lo han hecho? O sea, en varios países al final han dicho no somos capaces de hacerlo nomás. O sea, no, porque la cuestión va adquiriendo... Chicago en concreto tuvo un periodo.
Bueno, eso. Quería por lo menos, y esto es un tema que si aquí hubieran ideas, esto no es solo de plata, es un diseño. Muy bien, gracias, ministro. Yo también brevemente en la cuenta, a propósito del tema de reconstrucción, en esta comisión, hace algunas sesiones atrás, surgió como comentario, no una propuesta muy concreta, pero surgió como comentario de varios senadores y senadoras el tema de avanzar hacia una agencia nacional de reconstrucción, como que pensemos como país una nueva institucionalidad que permita justamente lo que usted decía, que no se le cargue los presupuestos regulares del ministerio, sino que exista un organismo que, dada la superación de la emergencia, o sea, el Estado llega relativamente bien y rápido cuando hay una emergencia, pero después pasa la emergencia y viene la lenta reconstrucción, ¿no?, de todas las que usted dice, ministro, da cuenta de las que vienen de periodos anteriores y las que se suscitan en este mismo periodo, pero también se van abordando de manera gradual y obviamente no en los tiempos que la gente lo espera, bueno, con tiempo razonable. Entonces, que haya una agencia que se dedique exclusivamente y también a canalizar recursos privados, en el fondo, que haya una buena sinergia. Entonces, ahí le queríamos encargar, aprovechando que está la biblioteca siempre acompañando, mirar experiencia internacional en materia de institucionalidad, de reconstrucción, si es que esta idea de la Agencia Nacional de Reconstrucción puede tener otro nombre, que sea un insumo desde esta comisión al trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior, que me consta está elaborando una propuesta para dar un salto como país, ya pensando como política de Estado, ¿no? Porque Chile es un país que va lamentablemente a sufrir permanentemente catástrofes de distinto tipo en distintas regiones del país. Nos vamos a tener que abocar a esas emergencias y a esas reconstrucciones diversas, en algunas de magnitud muy grande como la de la región de Valparaíso, en otras más acotadas, pero pareciera ser que necesitamos una modernización de nuestra institucionalidad, ya no para abordar la emergencia, sino que la reconstrucción, ¿no? Y eso es lo que estuvimos conversando acá hace algunas sesiones y bueno, quería aprovechar de encargar ese trabajo también para que lo analicemos y lo podamos proponer como comisión también al Ministerio del Interior. Ministro, o senador Sandoval y después el ministro. Sí, no, solamente para cerrar el capítulo, yo creo, ministro, respecto al tema de la información, es en realidad relevante tener una información acotada, regular y permanente, porque de repente uno se va cruzando con informaciones que a veces se señalan algo totalmente distinto, ¿ya? Usted escucha autoridades locales, ¿verdad? Hoy aquí no se ha hecho absolutamente nada. Incluso más, hay informaciones que emanan del propio ministerio. Por ejemplo, usted mismo en CNN señaló de que en el caso de los fondos para el tema de los incendios en Valparaíso se había ejecutado, esto estoy hablando hace 2 o 3 semanas atrás, menos del 15% del presupuesto asignado. Entonces, de repente uno queda con esa cifra extraña, pero ¿cómo es posible, verdad, que después de tanto tiempo se informe eso por parte del mismo sector? Y por eso es relevantísimo poder contar con información permanente, de claridad, y no nosotros tener que informarnos por la prensa, porque como no tenemos esa información regular, nos quedamos con los titulares que a veces emanan del propio ministerio, ¿ya? Ministro. No, nosotros sobre esto último, el tema del presupuesto es lo siguiente, que una cosa es lo que se ejecuta, o sea que está pagado, y otra cosa es lo que está comprometido. Entonces nosotros tenemos cerca del 50% del presupuesto ya asignado a distintas cosas, pero no, una vivienda, cuando se construye una vivienda, el primer año es el 5% lo que se gasta, pero una vez que se decide hacerlo tiene un compromiso en todo el proceso de construcción de la vivienda, ¿me entiende? Por eso las cifras no necesariamente coinciden. Lo más caro es lo urbano. O sea, el parque que se está haciendo en Independencia, por ejemplo, ese diseño está recién terminado el diseño y de ahí a implementarlo va a requerir todo un tiempo, pero ha sido un trabajo con la comunidad, en fin, hay bastantes cosas. Pero está bien, yo creo que es bueno tener más información. No porque esté todo perfecto, si yo no digo que esté todo perfecto, al contrario, tenemos... Yo quería hacer un comentario, presidente, sobre el tema de qué es lo que está en discusión. Nosotros tuvimos un Ministerio de Economía y Reconstrucción y duró bastantes años, cumplía su rol y yo vi por lo menos en algunos de los episodios el tiempo que se demoraba en diseño. Pero había 2 cosas. Uno, que hay un equipo de gente especializada
en diferentes tipos de catástrofes, distintos tipos de daños. No es solamente que hay un equipo, tiene que ser especializado y permanente. En segundo lugar, hay un problema de facultades del Estado. ¿Sabe cuánto nos demoramos nosotros en las licitaciones de cosas tan básicas a veces como un loteo? 11 meses, senador, 11 meses. Recién después de 11 meses de decidir hacerlo, se puede empezar a ejecutar. Entonces, un problema que requiere también capacidad pública para hacerlo. Si el requisito es tener capacidad de reacción. ¿Cómo eran los anteriores? Ciertos ministerios tenían camiones, tenían máquinas de herramientas, tenían distintas cosas para reaccionar. Pero aquí hay que hacer todo un proceso que requiere licitación, o sea, destinar profesionales a diseñar los términos de referencia, salir con esto. Bueno, eso es algo que por lo menos tenemos que conversarlo, si vamos a seguir en esto usando ese tema. Y además hay un cambio, hay una necesidad de modernizar las normas, porque hay cierta, o sea, digámoslo así, hay ley del mono para otras cosas. También se aplicaba ahora en esta reconstrucción, sobre todo en la rasante, en ciertas cosas se aplican ciertas normas de distintas leyes y distintas excepcionalidades. Pero a veces pueden ser un poco mayor, pero con una condición. Nosotros aquí tomamos el acuerdo de no entregar ninguna vivienda sin estar regularizada. Porque hemos visto la consecuencia del anterior, que se entregó vivienda sin regularizarse. La familia está desesperada, ¿dónde la ve? ¿Cómo la pueden vender? ¿Cómo la pueden heredar? Porque no está regularizada. Entonces hemos puesto como requisito, y además que no sea solo formal, sino que sea una vivienda que resista a distintos episodios. Entonces no puede, ¿me entiendes? Hay también ciertas normas que tenemos que autoimponernos para asegurar de que estamos respetando a la familia. Por eso que la velocidad de esto depende de varios factores. No es un puro problema de ritmo de trabajo, tiene que ver con varios factores. Yo creo que el tema principal ha sido la licitación. O sea, el sistema de licitación para todo es algo que realmente es muy, muy, muy lento. Muy bien, sí. Bueno, en esa propuesta la idea es trabajar justamente las facultades excepcionales que debe tener el Estado frente a una excepción como una catástrofe para reconstruir. Y conecto con el tema, porque parte de la discusión que se dio también era, por ejemplo, si era relevante que las viviendas de reconstrucción se rigieran, digamos, por el mismo régimen del plan de emergencia habitacional. Esa fue toda una discusión que dimos acá en la comisión, que es algo que podríamos tener como permanente, por ejemplo, ¿no? Como que no pasen por las DOM, que se regularice todo, pero de manera mucho más excepcional, más rápido, más ágil, etcétera. Y ahí eso implica normas y facultades especiales. Bueno, yendo al punto en tabla, que es comenzar el estudio del proyecto de ley en primer trámite. Iniciamos moción de los senadores Latorre, quien habla, Gatica, Proboste, Espinosa, Sandoval, que modifica la ley 21.450 con objeto de prorrogar la vigencia de la ley sobre gestión de suelo para la integración social y urbana y el plan de emergencia habitacional, el boletín número 17.780-14. Este proyecto que, bueno, conversamos en su momento con el mismo ministro Carlos Montes de presentarlo como moción parlamentaria, se dio toda una discusión en la sala sobre la admisibilidad, lo ganamos creo que por 1 o 2 votos, pero más allá de eso, lo que planteamos como argumento de fondo por los 5 senadores de la Comisión de Vivienda es que lo que necesitamos es que el Estado tenga, ¿no?, esta prórroga, un nuevo periodo de facultades especiales, evaluar obviamente la implementación del plan y el presupuesto asignado, que obviamente es facultad del Ejecutivo, iniciativa exclusiva del Ejecutivo, lo iremos viendo en la ley de presupuesto, ¿no?, para el siguiente periodo y será el nuevo gobierno que asuma en marzo el que establezca cuál es la meta concreta a ejecutar y los recursos disponibles, etcétera, pero que la prórroga, digamos, el periodo se pueda ampliar. Nosotros lo planteamos por 4 años y podría ser permanente, podría ser parte de la discusión legislativa que tengamos y obviamente las indicaciones, las que serán de iniciativa exclusiva del gobierno, tendrán que presentarse en la tramitación de este proyecto que es de artículo único. Para esta sesión hemos invitado solo por hoy, pero la idea es que en las siguientes sesiones podamos todos los senadores y desde ya enviar a la Secretaría propuestas de invitados. Hay una lista ya de gente que nos ha dicho que quiere venir a exponer y a dar su opinión sobre las dos cosas, el plan, la implementación del plan en este periodo y la proyección a futuro. Pero para esta sesión obviamente hemos invitado al ministro Carlos Montes, quien ya lo saludamos y le hemos dado la palabra, y la encargada nacional del plan de emergencia habitacional, Daniela Fisch, creo que está bien
dicho, y la asesora legislativa Janet Tapia, y veo que está conectado también Vicente Burgos por parte del Ministerio de Vivienda. Entonces la idea es que hoy día tengamos una sesión más larga, como en profundidad, de poder, con los datos, las cifras y una presentación que nos ha enviado el Ministerio, tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos, por región también, porque hay una diversidad territorial y de capacidades, ¿no?, en la región, en el país. No solo la meta, el cumplimiento de la meta, sino que todos los elementos cualitativos relacionados con la implementación del plan de emergencia habitacional. Y ya en las siguientes sesiones tendremos invitados y bueno, además este es un proyecto de artículo único, así que lo podemos tramitar en general y particular en la comisión. Ministro, le ofrezco la palabra y a su equipo. Gracias, presidente. Mire, el proyecto, yo entiendo que lo que busca es prorrogar las partes correspondientes a lo que es transitorio, que vence a fines de diciembre, que usted recordará, senador, que lo hicimos así justamente para no entrar en una discusión de fondo que requería mucho más debate y era mucho más difícil. Bueno, pero ahora creemos de que hay cuestiones clave del proyecto que es bueno mantener, ¿no? La habilitación normativa y distintas cosas. Lo ideal sería que se aprobara la prórroga y posteriormente iniciáramos un debate de reformas más a fondo de esto, porque si nos metemos en las dos cosas simultáneamente, nosotros tenemos harta idea de cómo se podría mejorar, pero creemos que es bueno separarla del debate. O sea, nosotros tenemos harta idea. Entre otras, cómo se organiza el sistema, desde quién está a cargo de suelos, por ejemplo. O sea, hoy día no hay una institucionalidad sólida al respecto de eso. Aquí la concentración es el hecho de que no sea interdivisiones, casi todas las decisiones importantes que estén, no sé si me explico, o sea, se requiere cambios institucionales. Tenemos una institución bastante... Nosotros tenemos desde cosas de ese tipo hasta otro tipo de facultades que serían importantes para empujar. ¿Cuán permanente? Bueno, eso hay que tomar una opción. La vez anterior tomamos la opción de hacerlo transitorio porque lo permanente requería un debate mucho más largo, acuerdos mucho más profundos y decíamos vamos por parte. La habilitación normativa que se aprobó, y nos costó mucho aprobarlo, usted se recordará, ha funcionado bien. Entonces hay un acuerdo en general de que eso se debe mantener como tal. Entonces tenemos que asegurar de que se aprueba. Yo no voy a meterme más en el contenido por ahora, pero como usted pidió, presidente, que primero se viera cuál era la situación del plan y después vemos los instrumentos que se han aplicado para llevarlo adelante. Algunos bien, otros mal. O sea, hay varias cosas que necesitamos verlas mucho más a fondo y a partir de lo cual podíamos preparar en conjunto unas indicaciones para una reforma más de fondo a partir de diciembre, incluso antes posible. Si le parece. Perfecto, ministro. Le doy la palabra a la senadora Proboste un segundito antes y claro, pedirle que, como vamos a estar en unas sesiones abordando este tema, este proyecto y con distintos invitados que nos van a servir en la discusión en general para abrir después el plazo de indicaciones, que siempre exista, o puede ser la misma Daniela, representante del MIMBU, en el fondo escuchando y tomando nota de los comentarios que van a venir a hacer nuestros invitados y los senadores para ir agilizando ese proceso. Después hay una mesa técnica para la construcción de indicaciones. Me pido la palabra la senadora Proboste y le damos la palabra a... Presidente, mire, antes de seguir profundizando respecto al plan de emergencia y aprovechando que está el ministro acá, yo quisiera hacer algunas consultas respecto al plan de reconstrucción y particularmente con las dificultades que existen con las direcciones de obras municipales. Una de las situaciones que nosotros al menos hemos tenido conocimiento es que tanto viviendas que han sido construidas por el plan de reconstrucción y otras por Desafío Chile dentro del mismo plan de reconstrucción, hoy día las personas pueden habitar sus casas, pero finalmente no pueden hacer ninguna modificación porque no tienen ni la recepción final de la Dirección de Obras Municipales ni los permisos de edificación. Entonces, a mí me gustaría preguntar, y de hecho era una de las dificultades que lo veíamos a propósito del proyecto que lamentablemente no se pudo ver la semana pasada por falta de quórum de las bancadas de la oposición. Es muy importante porque hoy día todas las casas que están construidas por distintas entidades, incluso también como particulares, han tenido muchas dificultades y particularmente ellos lo hacen mención a la Dirección de Obras Municipales de Quilpué.
Entonces sería importante que como comisión pudiésemos oficiar a la dirección, a la alcaldesa o alcalde de Quilpué, cuál es el criterio que están considerando ellos, porque cuando hablamos de un plan de emergencia en materia de reconstrucción, todos tenemos que ponernos en esa sintonía. No es solo el Ejecutivo, sino también a nivel local. Entonces, ¿cuál ha sido esta emergencia que desde el municipio se ha instruido para poder viabilizar las iniciativas que se han estado dando? Porque realmente nosotros tenemos particularmente un caso, pero deben haber cientos de esos, en donde se les construye la vivienda y finalmente cuando llega el inspector de la DOM les dice, no, mire, ustedes tienen que modificar el techo, tienen que cambiar, o sea, eso es no colocarse en el lugar y en el drama de lo que aquí se ha estado viviendo. Entonces, nos parece que aprovechando la presencia del ministro acá, yo le puedo dar fuera de esta comisión el dato concreto de la persona, de la familia afectada, pero claro, lo que uno recibe es un caso. En esto puede estar multiplicándose por muchos más. Y las direcciones de obra son cruciales en esto y muchas veces la gente, claro, dice, no, mira, aquí esto no ha funcionado y están todas las miradas puestas en el Ministerio de la Vivienda y los municipios tienden a pasar un poco colados en este problema, presidente. Eso. Muy bien, gracias, senadora. Le pedimos igual el contacto a la comisión como para hacerlo llegar directamente al MIMBU y que pues, muchas veces estos casos nos llegan todas las semanas y se hace un seguimiento, me consta, de parte de la Seremía, Serviu y bueno, el nivel central si es necesario. No se preocupe que yo le haré el seguimiento más. Ya, pero digo para hacerlo oficialmente ahí a través del MIMBU. No está el senador Sandoval por el tema del oficio. Cuando llegue dejamos registro del oficio y tomamos el acuerdo después para hacer el oficio. No sé si hay algo que quisiera decir respecto a esto que comenta la senadora Proboste, ministro, o equipo. Muy breve. En general, la directora de obras de Quilpué, una persona que no lleva mucho tiempo en el cargo, es bastante busca distintas alternativas para resolver los problemas. De repente hay problemas más complejos, entonces yo no me atrevo a hablar sin saber cuál fue el problema que fue objetado. Pero hay problemas que ponen en riesgo la pendiente, la cercanía. Hay distintas cosas. En todo caso, ellos están usando todas las normas que existen para los temas de rasante, que es uno de los problemas de última hora. Hay problemas que ellos tienen cierta facultad y flexibilidad. En el caso de Quilpué, esa directora busca alternativas. También está pasando lo de Viña. También está pasando, hay un señor ahora, se han ido flexibilizando porque en un momento había un criterio. Ella le podría explicar que estamos tratando de, en algunas regiones, porque este no es solo un problema de acá, incorporar personas de apoyo a las DOM, porque a veces no hay suficiente equipo para hacer todas las cosas bien en los tiempos correspondientes, y ella le podría informar cuánto hemos tenido que contratar nosotros de nivel central para reforzar los DOM a lo largo del país. Vicente lo vemos que está con... No, nadie nomás, si no vino que se quede ahí, no. Vamos. Vicente, breve, por favor, para dar... Adelante, estás muteado. Sí, no, que la sola legislativa me pidió que interviniera, pero si el ministro decide que no hay problema tampoco de no intervenir. No tengo ningún problema. Ya, el ministro dice que avancemos nomás. Ok. Bien, Daniel, ahora sí, por favor. Ahí la escuchamos con la presentación, la tenemos en las tablets también y se está proyectando la presentación. Buenos días, presidente y senadoras, senadores que conforman la Comisión de Vivienda y a quienes nos están escuchando. Voy a presentar el avance y los desafíos del plan de emergencia con los datos que tenemos al cierre del mes de julio. Esto en el contexto de la discusión de una posible prórroga de la Ley 21.450 que establece normas sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, en que tenemos el desafío de terminar o entregar 260.000 viviendas al término del periodo y dejar al menos 100.000 viviendas en ejecución. Esto articulando el plan de emergencia habitacional con el plan Ciudades Justas que también lleva el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, con el sentido de ir profundizando en el derecho a la ciudad en una tarea colectiva para la integración entre vivienda, barrio y ciudad. Aquí hay algunos principios orientadores de lo que ha sido este plan que nos interesa poder recalcar. El concepto, cierto, de inclusión social y derechos humanos, la importancia de la planificación urbana y habitacional, la equidad de género y cuidados, la pertinencia social y cultural de la vivienda, la sostenibilidad ambiental, avanzar en también equidad territorial y mayor justicia social. Con ello estamos trabajando, cierto, día a día en acceso a la vivienda digna y adecuada, con estas características. Los objetivos estratégicos del plan de emergencia son recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional, diversificando las formas de acceso a la vivienda y con viviendas con acceso a equipamientos y áreas verdes de calidad en áreas urbanas y rurales del país. Lo que ha sido, cierto, fundamental es robustecer la formación de un banco de suelo público, fortalecer la participación de las personas y también el rol de los gobiernos locales y fomentar con ello una producción habitacional que sea eficiente, moderna y sostenible. Con ello, con estos dos grandes planes que llevamos en el Ministerio, estamos entonces enfocados en otorgar sentido de urgencia a la gestión institucional para el acceso a la vivienda adecuada y recuperar el rol del Estado en la creación de valor público en las ciudades. El avance del Banco de Suelo Público al cierre del primer semestre del año 2025 es de 2.494 hectáreas, lo cual ha sido posible gracias a una gestión de suelo fiscal, suelo privado y suelo público. Respecto del avance de la habilitación normativa de terrenos, a la fecha en 8 regiones hay 16 procesos de habilitación normativa de terrenos terminados, lo cual habilita 3.964 viviendas. Y algunos ejemplos en regiones de lo que ha sido este avance en el Banco de Suelo Público. En Tarapacá se declaran 500 hectáreas aptas para uso habitacional, permitiendo planificar proyectos para los próximos 10 años en la extensión sur de Iquique y en las comunas de Pica y Pozo Almonte. En Valparaíso se establece un protocolo de gestión de suelos para el plan de emergencia habitacional que consolida una metodología de gestión, define metas a largo plazo y regula dicha operatoria. En Biobío se han dispuesto un total de 18,39 hectáreas de suelo urbano, lo que permite una participación directa del Servio en la conformación de barrios y ciudades, especialmente en comunas con mayor déficit habitacional de la región. Ahí algunos ejemplos, ¿cierto?, de lo que ha sido el avance del Banco de Suelo Público. Otras estrategias que ha impulsado el Plan de Emergencia Habitacional tiene que ver con el área social. Se formó en el año 2022 el Centro de Formación, Diálogo y Participación Ciudadana, que incorpora la Oficina de Participación Ciudadana que ya existía en el Ministerio, con la finalidad de fortalecer una interacción con personas, grupos y comunidades mediante estrategias de formación, diálogo y participación, lo cual ha permitido formar dirigencias para un nuevo vínculo con la ciudadanía y a la fecha este proceso ha impactado en más de 12.000 personas a través de actividades que se desarrollan a lo largo del país. Con ello, estamos trabajando en fomentar una mayor corresponsabilidad e incidencia de la sociedad en las políticas habitacionales y urbanas. A su vez, se crea el Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional, que es un órgano consultivo que asesora al Ministerio en la implementación de dicho plan y en su desarrollo. Es una instancia de diálogo y reflexión que sesiona de forma periódica y que está integrado por representantes del Poder Legislativo, de municipios, expertos, dirigencias sociales, representantes de gremios, academia, entre otros actores. Esto es central, pues otorga mayor transversalidad y pluralismo a la tarea de implementar el Plan de Emergencia Habitacional. Por otra parte, en difusión y transparencia, algunos ejemplos de medidas que son importantes. Uno es el programa radial Partamos por Casa de la Radio Cooperativa, todos los sábados, en que se abordan distintas temáticas que lleva adelante el Ministerio en mejoramiento de barrios, mejoramiento de la vivienda, temas asociados a la seguridad y, por cierto, también relacionados al Plan de Emergencia Habitacional. A su vez,
generamos diversos reportes de manera permanente, de forma mensual y trimestral, al Congreso y a la ciudadanía de los avances del plan de emergencia, con todo el detalle que esto implica. Vamos a ver el avance al cierre de julio. Al cierre de julio tenemos 208.969 viviendas terminadas o entregadas, lo cual corresponde a un 80% de la meta, 127.511 viviendas en ejecución y 63.744 por iniciar, que ya cuentan con subsidio asignado. Si sumamos todos estos niveles de avance, tenemos un total de 400.224 viviendas en gestión al cierre de julio, que son parte del plan de emergencia habitacional. Vamos a ver ahora la situación regional. Tenemos 4 grandes grupos en función del avance regional. Primero, 6 regiones que han tenido un avance a la fecha, al cierre de julio, inferior al 75% de sus respectivas metas. En este grupo se encuentran Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso y la región metropolitana. En un avance medio entre el 75% y el 85% de avance están O'Higgins y Los Ríos, avance adecuado Coquimbo y Los Lagos sobre el 85% y meta cumplida 6 regiones, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Aysén y Magallanes, que tienen, por cierto, un avance superior al 100% de sus respectivas metas y que muchas de ellas se han propuesto nuevas metas para seguir avanzando en esta tarea de agilizar la producción habitacional. Recordemos que esto es al cierre de julio, por lo tanto, aquí la región de Los Lagos, ya sabemos por la prensa, ¿cierto? El ministro estuvo ahí en el hito de cumplimiento de la meta. En el cierre de agosto veremos reflejado el avance de esta región ya a la categoría de meta cumplida. Hay algunas imágenes de distintos hitos realizados en las regiones que han cumplido sus metas. Respecto de la cobertura territorial, el plan hoy día llega a 337 comunas del país, ya sea con la línea de adquisición, de leasing o de construcción, con al menos una vivienda en gestión. Esto corresponde a un 98% de cobertura territorial, en que cabe señalar que el programa de habitabilidad rural ha tenido una participación importante en esta estrategia de mayor cobertura y generar también una mayor equidad territorial a la política de vivienda. Ahí hay algunas imágenes, gracias a un convenio que se realizó con el Ministerio de Defensa y la Armada de Chile, hemos podido llevar viviendas a las islas Rapa Nui y Juan Fernández. También hay imágenes de proyectos que se han realizado en Cabo de Hornos, en Magallanes, en la comuna de Primavera, también en Magallanes, y en la provincia de Glaciares, en la región de Aysén, como ejemplos de la cobertura territorial. Otro ejemplo de cobertura territorial que nos parece destacable es el Plan de Habitabilidad Insular en la región de Los Lagos, que se financia a través del Programa de Habitabilidad Rural, ya que se identificó en un diagnóstico previo que en las islas de Chiloé se generaban mayores tiempos y costos de traslado, había menor disponibilidad de materiales y, por tanto, una menor cobertura del Ministerio. Se lleva adelante este plan que permite, a la fecha, hay 75 familias beneficiadas en distintas comunas, Curaco de Vélez, Quillón, Puqueldón, Chaitén y Calbuco, con plazos de ejecución que fluctúan entre los 3 y 4 meses. Hay algunas imágenes de una vivienda del Plan de Habitabilidad Insular en la comuna de Calbuco. Respecto de la diversificación programática del Plan de Emergencia Habitacional, se observa que del total de viviendas terminadas, 152.064 corresponden al ámbito de la construcción, 31.682 a la línea de adquisición, 18.479 a leasing y arriendo tanto por la línea de adulto mayor como de arriendo a precio justo, y 6.744 a FOGAES. Este es el detalle de lo que les acabo de mostrar. En la tercera columna pueden ver las viviendas terminadas. Si vemos el programa de integración social y territorial, a la fecha tiene 74.956 viviendas terminadas, y el Fondo Solidario de Elección de Vivienda 74.518.
el programa de habitabilidad rural 7.792, el sistema integrado de subsidio habitacional decreto 1 para sectores medios 23.252. Las próximas líneas las vamos a ver a continuación con mayor detalle. Ahí hay dos casos de proyectos del Programa de Integración Social y Territorial, Los Encinos en Peñalolén con 449 viviendas y el Plan Urbano Habitacional Antucuyén con 564 viviendas en sus 3 etapas en la comuna de Castro, Isla Grande de Chiloé, en la región de Los Lagos. Del Fondo Solidario de Elección de Vivienda nos interesa destacar el megaproyecto Parque Las Violetas con 1.070 viviendas en la comuna de Cerro Navia, en la región metropolitana, y el conjunto habitacional Sanjones con 400 viviendas como primera etapa del Plan Urbano Habitacional Baquedano en la comuna de Osorno, región de Los Lagos. En cuanto a los planes urbanos habitacionales, que son planificaciones y desarrollo de paños de escala intermedia sobre las 5 hectáreas, que generan mayor integración social, equipamiento, espacio público y áreas verdes, y también un modelo de gestión que articula distintas líneas de financiamiento del Ministerio y distintos actores. Cabe destacar el recientemente entregado Ecobarrio La Platina, que son 1.203 viviendas para 17 comités de vivienda. Esta es la primera etapa de un total de 4.500 viviendas en la comuna de La Pintana, región metropolitana, que a su vez considera un parque, el Parque La Platina, y diversos equipamientos asociados a salud, educación, dentro de otros, y junto con envolvente térmico, termopanel, ahorro energético y aprovechamiento de la luz natural, en un modelo en que se articulan distintos microbarrios. En el programa de habitabilidad rural, tanto en su línea individual como colectiva, se ha avanzado, como les señalaba, con ya al cierre de julio 7.792 viviendas terminadas. Cabe destacar también aquellas viviendas certificadas por la División Técnica, que son modelos 100% industrializados que también pueden ser ocupados, ¿cierto?, en áreas rurales. En cuanto al sistema integrado de subsidio, en el primer llamado nacional 2025 ya hay más de 6.900 familias beneficiadas. Este programa permite comprar una vivienda nueva o usada, construirla en terreno propio, tanto en sectores urbanos como rurales, y también optar a la densificación predial. En el llamado nacional 2025 también permite postular al nuevo subsidio al crédito hipotecario, que permite rebajar la tasa de interés para la compra de viviendas nuevas y reducir el PIE. También se han realizado medidas reactivadoras en esta línea con modificaciones transitorias al decreto 1 en sus tramos 2 y 3, conocido como el decreto 15, y esto permitió aumentar el monto del subsidio y permitir su aplicación en viviendas nuevas de hasta 3.000 UFs ofertadas en el portal Encuentra tu Vivienda del Ministerio. En el programa para trabajadores, a la fecha ya hay 641 viviendas en gestión al cierre de julio, y en vivienda municipal 121 viviendas en gestión. En arriendo a precio justo, que busca generar un parque de viviendas de propiedad pública para disponer en condiciones de arriendo protegido a familias vulnerables y también en situaciones sociales críticas, es muy importante recalcar que aquí las familias, la idea es que no destinen más del 25% de sus ingresos por concepto de arriendo. Hay 3 ejemplos ahí: el proyecto Horizonte del Pacífico, que permitió la adquisición de 80 departamentos para arriendo a precio justo en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, y también la remodelación Paicaví, el proyecto del Bloc J de dicha remodelación, con 15 viviendas en la comuna de Concepción, región del Biobío, y el ejemplo de Edificio Independencia, 96 viviendas, comuna de Valparaíso. En total, 1.070 viviendas terminadas o entregadas al cierre de julio y 3.290 en gestión. Otros ejemplos: Condominio Justicia Social 1 Recoleta, Proyecto Plaza Alcanzable, Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos. En la línea de cooperativas, que pone en relieve la participación directa, la ayuda mutua, la autogestión y la propiedad colectiva dentro de una discusión de acciones de producción habitacional basadas en una mayor asociatividad, y también respecto a una discusión de modelos de financiamiento y tenencia de suelos. Esta línea ha avanzado hoy día en 178 viviendas
que actualmente están en gestión, junto con realizar estudios, seminarios, capacitaciones para ir dando a conocer esta línea y apoyando a aquellas cooperativas que ya están trabajando para el acceso a la vivienda. En la línea de ejecución directa Serviu, a la fecha tenemos 6.674 viviendas en gestión. Esta línea busca recuperar el rol planificador del Ministerio y fortalecer la gestión directa de los Servius para impulsar el desarrollo habitacional y de equipamiento por parte del Estado. Este se basa en el artículo 15 de la ley, que plantea la importancia de crear un sistema especial para la construcción de proyectos de viviendas sociales que sean financiadas de manera global sin depender de postulaciones específicas o programas existentes. Ahí algunos ejemplos: Lorra Suris, 140 viviendas, y Don Orione 1 y 2, 280 viviendas, ambas de la ciudad Parque Bicentenario, comuna de Cerrillos. En industrialización, a la fecha hay 1.494 viviendas terminadas o entregadas y más de 13.000 en gestión, en un total de 241 proyectos industrializados, 22 empresas industrializadoras certificadas por la División Técnica y 41 modelos de vivienda industrializada tipo ya aprobados. 3 ejemplos: el de edificio de Tecnofast E2E de 60 viviendas en Lo Espejo, región metropolitana; el condominio Quillari, 100 viviendas industrializadas, comuna de Copiapó, región de Atacama; y el conjunto habitacional Las Uvas y el Viento 1 y 2 de La Granja, 457 viviendas industrializadas. Otros ejemplos, también en su versión semi-industrializada, el proyecto Renacer en la comuna de Futaleufú, que tardó 6 meses en su ejecución; proyectos también asociados a la reconstrucción del incendio de Viña del Mar, y hay un caso en la comuna de Galvarino asociado al incendio de este territorio, ¿cierto? Acá podemos ver distintas tipologías que ha permitido esta línea, algunas de ellas, por ejemplo, pareadas, también algunas que de la línea del rural, algunas que permiten también el desarrollo de pequeños condominios, proyectos en altura. Entonces, hoy día la diversidad programática y la diversidad tipológica de esta línea permite asumir distintos proyectos en distintos territorios con distintos tipos de familia y necesidades. En cuanto a autoconstrucción asistida, acá destaca el proyecto Lomas de Puyaral, 84 viviendas en la comuna de San Nicolás, región del Ñuble. A la fecha hay 144 viviendas terminadas en esta línea y 1.880 en gestión. Y también en una línea similar asociada a la autoconstrucción asistida, interesa recalcar el ejemplo de Manquemapu, 27 viviendas de la comuna de Purranque y Osorno en la región de Los Lagos, que era parte de la cartera crítica de esta región. En microradicación, que permite la densificación en lotes bien localizados, tanto por la línea de pequeño condominio, densificación predial y construcción en sitio propio, tenemos 2.963 viviendas terminadas o entregadas y 9.961 actualmente en gestión. Hay 2 ejemplos: el proyecto Escala Anfitea en Valparaíso y el proyecto de pequeños condominios Tierras Blancas en la comuna de Arica. En la línea de arriendo, el arriendo adulto mayor, que es parte del decreto 52 del Ministerio, se suma al plan de emergencia porque es un subsidio de carácter permanente. A la fecha hay 9.736 viviendas que han sido disponibilizadas por esta línea a personas mayores. Y también desde el enfoque de género y cuidados hemos avanzado en condominios de viviendas tuteladas que están diseñadas para personas mayores autovalentes y en situación de vulnerabilidad. A la fecha hay 121 de estas viviendas terminadas y 514 en ejecución, en gestión, en distintos niveles de gestión. En cuanto a los centros comunitarios de cuidado, que también son parte de este esfuerzo del plan de emergencia habitacional, que busca apoyar la labor de personas cuidadoras de diferentes zonas del país y que es parte del programa de gobierno Chile Cuida del Ministerio de Desarrollo Social. A la fecha ya son 26 centros terminados o entregados y 71 centros que están en gestión. A su vez, interesa recalcar algunos aspectos de determinados proyectos
que incorporan el enfoque de inclusión social, por ejemplo, el conjunto habitacional Cumbre de Girasoles de 504 viviendas de la comuna de Huechuraba, que incorpora un diseño adecuado en 23 dormitorios acondicionados para niñas, niños con condición del espectro autista, que es una experiencia, ¿cierto?, totalmente replicable en función de las necesidades de las distintas comunidades. Otros proyectos interesantes de revisar, proyectos con pertinencia indígena, el conjunto habitacional Rucaquimún de 100 viviendas en el barrio indígena de la comuna de Coyhaique, región de Aysén, el conjunto Hijos de la Tierra de 100 viviendas en la comuna de Arica, y también algunos proyectos incluso han sido destacados por su calidad arquitectónica y urbana. Es el caso del condominio Santa Teresa de 185 viviendas en la comuna de San Bernardo, ganador del premio Aporte Urbano como mejor proyecto de integración social. La ley FOGAES, por su parte, nos ha permitido que el Fondo de Garantía Especial orientarla a apoyar a las familias para obtener un crédito hipotecario para la compra de la primera vivienda y otorgar mayor seguridad económica a las familias del país, considerando un programa de garantías de apoyo a la vivienda y también de garantía de apoyo a la construcción, con un total de 6.744 viviendas terminadas o entregadas en esta línea. Y la ley 21.748 de subsidio al dividendo, que establece un cupo reservado de 6.000 subsidios para las primeras viviendas de hasta 3.000 UFs para beneficiarios de subsidios de sectores medios a integración social. Esto mejora también, ¿cierto?, el acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas, reduciendo la tasa de interés y el valor del dividendo mensual. A la fecha hay más de 8.300 reservas al cierre de agosto, 2.279 de estas con subsidio. Se están realizando los análisis de esta línea para ir sumando al plan en los próximos cierres. Respecto al ámbito intersectorial, interesa destacar que en el artículo 13 de la Ley 21.450, la implementación del plan debe ser coordinada con los órganos de administración del Estado que intervienen en el desarrollo de proyectos habitacionales y urbanos, incluidos los municipios, gobiernos regionales, procurando agilizar los plazos de tramitación y la mejora en la efectividad y pertinencia de sus acciones. Aquí hay un mapa de los distintos actores con quienes estamos trabajando: Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Agricultura, también con las empresas eléctricas y sanitarias, con las direcciones de obras municipales, Medio Ambiente, Salud, Consejo de Monumentos Nacionales, con las empresas. Entonces, es un trabajo que es bastante complejo, que tiene una incidencia distinta de todos estos actores en sus distintas etapas, con la finalidad de ir generando y asegurando calidad técnica de las viviendas, calidad ambiental y urbanística de los proyectos y cumplir con los plazos comprometidos con la ciudadanía. En este ámbito se trabaja en abordar los nudos críticos en 4 grandes categorías: con el intersector, con las empresas en materia de financiamiento y también de gestión interna ministerial, con las empresas eléctricas y Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC. Vemos plazos de conexión, certificaciones de proyectos, gestión de factibilidades, entre otras coordinaciones. Con transporte, la revisión de informes, principalmente informes de mitigación vial, aprobaciones y conexiones de semáforos, condiciones normativas, entre otras tareas. Con obras públicas, un trabajo muy afiatado con la DOH, la DGA y también con vialidad, lo que ha permitido reducir plazos de revisión técnica, aprobaciones de factibilidades, tanto de modificaciones de cauce, de agua potable rural, de abovedamiento, entre otros. Con las empresas sanitarias y Superintendencia de Servicios Sanitarios, factibilidades, conexiones, certificación de vivienda social para la exención de aportes reembolsables, entre otras tareas. Con salud, plazos de aprobación de proyectos de extracción de basura para proyectos en altura. Y también suscribimos un convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Salud Pública y Vivienda y Urbanismo para agilizar los procesos de autorización de funcionamiento de sistemas particulares de agua potable y aguas servidas en áreas rurales. Con Medio Ambiente hemos trabajado fuertemente en los plazos de tramitación de declaraciones de impacto ambiental en el CEA, plazos de solicitudes de pertinencia y requerimientos de coordinación por la Ley 21.202 de humedales urbanos.
También llevamos adelante consultorías del sector ambiental con fondos de cooperación BID. En el Consejo de Monumentos Nacionales hemos estado también con una encargada en esta línea y también un especialista en la línea de arqueología, llevando la asesoría directa en gestión de proyectos habitacionales y urbanos con una gestión arqueológica preventiva que permita disminuir los plazos, los costos y tener mayor certeza presupuestaria de los proyectos. También se han hecho capacitaciones en gestión arqueológica a funcionarios del Ministerio y se está actualizando el protocolo arqueológico del Ministerio. Las comisiones del Consejo han permitido disminuir plazos de revisión técnica y aprobación de ingresos de informes de hallazgo arqueológico e informes favorables para intervenciones en zonas de protección patrimonial. Respecto de las direcciones de obras municipales, ha sido clave la tramitación oportuna de permisos de edificación, modificaciones de proyecto y recepciones finales. Se emitió la circular de DU 508 que instruye sobre coordinación de recepción de obras para viviendas de interés público y también estamos trabajando en las exigencias de proyectos de tratamientos de espacios públicos, lo que implica una coordinación entre distintos departamentos municipales y también apoyando la contratación de profesionales de apoyo técnico en 20 comunas de 8 regiones del país, que son las mayormente impactadas por el Plan de Emergencia Habitacional. Con todo este trabajo ha permitido abordar y resolver hoy día 405 proyectos resueltos que han permitido agilizar sus plazos, ¿cierto? Con un total de viviendas de 74.555. Este volumen de viviendas que ha agilizado sus procesos corresponde a más de un 35% del avance de viviendas terminadas a julio. Por lo tanto, es un esfuerzo que debe mantenerse, proyectarse, dado los efectos positivos que vemos en su implementación. Ahora voy a cerrar con los principales logros que consideramos de lo que ha sido la implementación de este plan de emergencia habitacional en estos años. Uno, sin duda, fortalecer el rol planificador del Estado. Instalar el acceso a la vivienda adecuada como un tema de relevancia nacional. Robustecer el banco de suelo público. Mejorar con ello la localización de los proyectos habitacionales que hoy día tienen sentido urbano. Robustecer los mecanismos, los canales y las instancias de participación ciudadana. Reconocer las diversas demandas, ciclos de vida, las formas de organización y con ello diversificar las formas de acceso y tenencia a la vivienda adecuada. Otro logro es el fortalecimiento de la línea de industrialización, lo cual permite mayor calidad, innovación, eficiencia y sostenibilidad de la producción habitacional. También un logro importante es que hoy día hay mayor seguimiento y gestiones de los proyectos que están actualmente en ejecución y una constante permanente resolución de nudos críticos a partir del trabajo intersectorial que les acabo de mencionar. Otro logro es que hay hoy día mayor cobertura y mayor equidad en el trabajo que lleva adelante el Ministerio en las distintas regiones y comunas. ¿Qué queda como desafío de aquí en adelante? Seguir fortaleciendo el rol planificador del Estado en sus distintos niveles, sin duda es logro, pero también queda instalado como un desafío futuro. Avanzar hacia una política de Estado en materia de acceso a la vivienda, desde un enfoque de derechos en que podamos avanzar en el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. Robustecer el banco de suelo público como una herramienta de gestión integral e inclusiva. Fortalecer la diversificación programática y en ello incorporar el rol de las organizaciones y de los gobiernos locales. Fortalecer la línea de industrialización con mayor diversificación de empresas y mayor innovación. Mantener un mayor seguimiento, gestiones y fiscalización de los proyectos en ejecución y fortalecer los logros del trabajo intersectorial. Con ello, creemos que es posible aumentar el nivel de producción anual de viviendas del Ministerio a 100.000, 120.000 al año, ha mencionado el ministro. Es un desafío importante, creemos que pueden estar las condiciones para aquello. Y también muy importante la modernización de la gobernanza para poder abordar estos desafíos de futuro que finalmente contribuyen a profundizar la democracia en el sentido que generan este tipo de planes una mayor participación, mayor pluralismo y transparencia en la tarea que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias. Muy bien.
Bien, muchas gracias, Daniela. Ministro, y después abrimos la palabra. Yo quisiera puntualizar e insistir en algunos de los temas planteados. Lo primero, que esto del plan de emergencia. El plan de emergencia surge por una necesidad, ¿no es cierto?, una meta, y dijimos un porcentaje del déficit, y llegar a todas las comunas y mejorando la calidad de las viviendas. Esa era la meta. Sin embargo, simultáneamente con la meta es aumentar la capacidad de producción de vivienda, porque estábamos en un nivel de 60 a 65 mil años como la capacidad que existía en el país, hay limitaciones. Y para eso, por eso nos planteamos trabajar hacia 100 o 120 mil viviendas año, que es la meta que creemos que permite responder al déficit. ¿Y cuáles son los ejes de capacidad productiva? El primero es planificación. Ningún país que quiere tener un plan sostenido en vivienda deja de tener planificación. No puede ser que cada proyecto postula sino que tiene un plan de ocupación de territorio, ¿no es cierto?, de ir buscando suelo previamente y ver distintos proyectos. El tema de planificación es serio. Esto se había disuelto bastante. En cualquier región podríamos llegar a bastantes conclusiones con lo que ha significado eso. Diversificar los caminos de acceso. Los caminos de acceso tienen harto que ver con las características de la demanda. O sea, hay realidades totalmente distintas. Nosotros creemos que todavía falta descentralizar mucho más la capacidad de definir modelos, porque no todos son válidos para todas las regiones. Entonces, esto de la vivienda insular, que surge en el caso de los lagos, es una cuestión que surge del debate allá local y surge como alternativa. Esto de la vivienda para la Machi, por ejemplo, es otra cuestión que surge también de una discusión local. Y son cosas que tienen que ir desarrollándose no solo en estos casos específicos, sino que en diversidad de otras realidades. El tener muy centralizados los modelos es algo que limita las posibilidades de responder a la real demanda. Nosotros la demanda no la conocemos bien, o sea, no la conocemos bien, conocemos números globales. El mismo Conecta que hemos tratado de transformarlo, llevamos 3 años tratarlo para que permita captar realmente las particularidades de la demanda. Si una de las debilidades mayores de nuestro sistema todavía es que no tenemos un sistema para captar realmente cuál es la necesidad y la demanda diversa. No quiero entrar al detalle de esto, pero de repente en algunas zonas los sectores alrededor del 30% de ingresos van quedando fuera de los programas. Y eso tenemos que captarlo inmediatamente apenas se produzca, no en todas las regiones, pero hay varias regiones en que esto se ha producido, que tienden a irse a los 40 o un poquito más hacia arriba las respuestas. Después, un tercer elemento de la capacidad productiva del banco de suelo. El banco de suelo, por lo menos para muchos de nosotros, es la restricción fundamental para la vivienda. Nosotros necesitamos una ley de suelo, no hay condiciones suficientes para una cosa así. Pensamos incluso incorporar en la modificación a esta ley del plan de emergencia, agregar algunas cosas, pero creemos que mezclarlo con eso va a generar un debate difícil para un plazo corto. Pero el banco suelo es una necesidad. Acá los colombianos tienen que enseñarnos, los brasileños tienen que enseñarnos, los españoles. O sea, hay experiencias en el mundo que permiten decir es posible que la gente que gana mucho con el suelo aporte más a la ciudad. Y después la modernización tecnológica. Yo quiero en esto como mostrar qué significa que hay 22 empresas certificadas por DITEC, empresas que producen vivienda industrializada, que no existían. Y que se han creado. Ahora yo estuve recién, por ejemplo, en Puerto Montt, con una de Tecnofast, una empresa inmensa que se ha creado ya para toda la zona sur. Y así a lo largo del país se ha creado un nuevo sector productivo, una nueva industria. Y nosotros hubiéramos querido mucho más apoyo de Corfo en esto. La verdad que ha sido mucho más directamente con la industria y un apoyo también de Corfo, pero limitado. ¿Y cuántos modelos de vivienda tenemos certificados? 41 modelos. Y esto permite que estos modelos no tengan que pasar por la dirección de obra, hacer todo el recorrido, sino que van directo porque ya están certificados en sus especificaciones, calidad, etcétera. Y eso creemos que hay que valorarlo harto, porque esto tiene que ver. Nosotros pensábamos que íbamos a tener más capacidad productiva. Estamos con 13.000 viviendas en producción industrializada. Yo pensaba que íbamos a acercarnos a los 20, 30.000. Pero tomando la experiencia fundamentalmente turca, porque en varios países esto ha tenido un ritmo y un desarrollo bastante potente. Aquí ha costado mucho poner de acuerdo a los que producen la vivienda industrializada con los que la instalan. Ha costado mucho, o sea, porque son ritmos distintos y no voy a entrar en el detalle. Bueno, después, además de la modernización tecnológica, está todo el tema de la modernización administrativa. Aquí han habido 4 leyes que han sido aprobadas acá. Gran parte de ellas están orientadas a facilitar parte de los procesos, de distintos aspectos que tampoco voy a repetir, pero aquí han sido aprobados por unanimidad porque se ve que es necesario. Después, un tema que hemos avanzado poco es modificar el financiamiento. Lo hemos discutido muchas veces aquí. O sea, no se puede financiar un plan de vivienda solo con presupuesto.
Se requiere también algún vínculo con otros fondos que existen en la realidad. Algunos se acordarán cuando se discutió el tema de los activos alternativos y surgió esta idea de un sistema de seguro para captar recursos de otros fondos con una tasa asegurada, cosa que después se cambió, que se llama FOINSA ahora de otra manera, pero eso era en esa dirección. Necesitamos buscar mecanismos. En Chile existieron antes, las letras de crédito fueron un mecanismo que existió para sectores medios, fue muy importante en su época. Y finalmente yo quiero insistir una cosa. Capacidad productiva significa también no solo tener buenas empresas, la línea de producción de las empresas y todo, pero también tener un tipo de trabajo con las organizaciones sociales. Hemos destinado harto tiempo a esto de formación, a destacar. Yo estoy convencido que en Chile entero está surgiendo una nueva generación de dirigentes, una nueva generación, en general mujeres, no solo mujeres, pero fundamentalmente mujeres de una edad media, de un sentido del país, un sentido de construcción de comunidad, una forma de entender la forma de articularse en los distintos sectores que es nueva, o sea que están emergiendo y saliendo. Esto lo ves tú a lo largo de todo Chile, o sea, se ve a lo largo de todo Chile. Y esto supone discutir cuál es el rol de la organización social. Y yo le preguntaría, o sea, es un tema que tenemos que discutir, senadora, en algún momento, porque usted recordará que Promoción Popular nació dentro del Ministerio de la Vivienda y después Allende lo transformó en Desarrollo Social. O sea, la idea es que hubiera una capacidad de organización, que la organización no era solo para conseguir un terreno, sino para construir comunidad. O sea, o si no se generan todo tipo de problemas que estamos viviendo hoy día de distinta naturaleza, que se requiere mucho esfuerzo en construir comunidad. Antes, voy a decirlo tal, antes la iglesia y los partidos jugaban un rol más activo en eso, hoy día no está muy presente. Entonces se requiere un esfuerzo comunitario y esfuerzo público también fuerte. Y bueno, ese era el comentario que... Y todo esto en una lógica de ciudad. O sea, la forma de ligar vivienda, barrio y ciudad es algo que hemos estado permanentemente discutiendo. Esto es parte de un mismo proceso. Lo que ocurrió en La Platina es algo bien potente, que está madurando. O sea, yo realmente creo que un tema que tenemos que asumir mucho mejor es el tema de seguridad en estos grandes conjuntos. O sea, hoy día los problemas de seguridad en los conjuntos son distintos que antes. O sea, hoy día no. Bueno, y ahí en el caso de la Platina hubo todo un diseño de los arquitectos, etcétera, y hicieron 12 condominios pequeños, de 120 familias nomás, dentro del sector, coordinados entre ellos. O sea, una forma de coordinarse y protegerse y cuidarse que ojalá agarre. Es una forma de construir barrio, ciudad, con estos planes urbanos habitacionales que van madurando como perspectiva, porque en el norte tenemos problemas en distintos lados, también tenemos problemas con los temas de seguridad. Y termino con dos cosas. Una, esto del espectro TEA, tratamiento, esto surgió de las dirigentes, no surgió de la inteligencia de la política, sino que surgió de la gente que tenía los hijos con TEA. Entonces empezó en Girasoles, creo que el proyecto primero. Huechuraba. Sí, pero no, lo interesante es que un tipo de participación en que la iniciativa también genera respuestas y respuestas viables. Claro, cada una tiene un costo y todo lo demás, pero va incorporándose y desarrollándose. Y creo que eso es bien valioso y han habido otras cosas así. Y finalmente, aquí los nuevos sanitarios que planteó recién Daniela, hay que detenerse en algún momento a conversar acá, porque los nuevos críticos, por ejemplo, en el caso de eléctrico, por ejemplo, o sea, en el caso de Enel y CGE, tenemos problemas con lo que se demoran, lo que cobran a las empresas, en fin. Y en los sanitarios también, porque los sanitarios a veces cobran carísimo a las empresas, les cobran a las construcciones, y se demoran mucho. ¿Y por qué? Porque la ley tiene defectos fundamentales. O sea, la ley no obliga a que quien provee estos servicios vaya siguiendo el crecimiento de la ciudad, sino que sigue su propio desarrollo para maximizar resultados, pero hace un daño al costo y al ritmo de avance en la ciudad. Entonces aquí hay hartas cosas legales en los nuevos críticos que volver a discutir aquí y en otras comisiones, porque no solo tienen que ver con vivienda, tienen que ver con todas, y yo creo que con eso podríamos mejorar mucho más la manera de producir, el ritmo de producir y de hacer ciudad. Esos serían algunos complementos. Creo que es bien completo el informe que se ha presentado, y si hay duda a nivel comunal de los datos, de cualquier cosa, los datos están disponibles comuna por comuna. Muy bien, gracias, ministro. Antes de ofrecer la palabra, quería recabar el acuerdo por un oficio que solicitó la senadora, que no teníamos quórum en el momento, que era a las direcciones de obra municipal sobre reconstrucción, ¿cierto, senadora? Particularmente Quilpué Viña del Mar, o Quilpué Viña del Mar, ambas. Sí, era por la misma situación. Aparte del caso particular que mencionó, pero en el fondo era como el tema de las autorizaciones. ¿Habría acuerdo, senador, para enviar el oficio de información?
Bueno, Villa Alemana, tercera comuna, pero ahí el tema es distinto. Pero sí, lo podemos agregar también. Sí, lo podemos agregar si les parece. Bien, ahora sí. Ofrecemos la palabra. Senador Sandoval, yo también me inscribo y senadora Prost, seguramente. Sí, bien, muchas gracias, presidente. Valoramos sin duda el detallado informe del plan de emergencia habitacional que se está llevando a cabo. Sí nos gustaría tener la información desagregada, ¿no es cierto?, a nivel de regiones, por cierto, y ojalá por sistema electrónico también, porque normalmente se lo reenviamos a aquellos senadores de las respectivas bancadas que a veces quieren saber también qué es lo que pasa. Me parece interesante poderlo también tener en ese contexto el detalle. Nos alegramos, ministro, de que esta ley de integración social urbana está generando de alguna manera un cambio significativo en la mirada de cómo hacemos ciudad, cómo hacemos vivienda. Y eso evidentemente nos ha impuesto desafíos nuevos y, como bien señala, se han tramitado diversas mociones y proyectos para perfeccionar y acortar precisamente los plazos de tramitación que esto se tiene. Ahora, me da la impresión que hoy día, como hay un escenario, a la sugerencia que usted planteaba, de quizás desde esta misma comisión impulsar un diálogo más abierto respecto de los nuevos desafíos que se vienen, porque un plan de emergencia no va a concluir, ¿verdad?, el año 2029 con la ampliación de este plazo. Y a veces cuando uno fija plazo y no fija tareas complementarias, terminamos todos amarrados por el plazo y empieza a pasar el tiempo, y cuando llega el tema, es como la ley del mono, ya llamamos la ley del mono, la ley del simio, la ley del gorila, ya no sé. Siempre estamos renovando las normas, pero no enfrentamos el problema de fondo que nos impone. Yo creo que las situaciones que estamos aconteciendo hoy día nos están imponiendo quizás avanzar en una dinámica en esa dirección y no perder obviamente la acumulación de experiencia en materia de gestión, en los esfuerzos que se han hecho en diversas materias. Se han intentado otras cosas, ministros, que no han funcionado como hubiésemos querido, ¿verdad? El subsidio al ahorro previo, ¿verdad? El subsidio a las tasas de crédito, no han tenido el efecto a pesar de lo bien inspirado, y que nos generó también discusiones y oportunidades para buscar mecanismos para avanzar. Y por otro lado nos encontramos con la demanda creciente, ¿verdad? Ya a veces uno no se explica cómo de repente surgen comités terminando una vivienda, la Muyen 1, ya surgió la Muyen 2, y ahora está la Muyen 3, se fija, y es como una cosa que curiosamente es un incremento, pero una tasa constante de crecimiento que no se condice con, por ejemplo, con las poblaciones. En la región de Aysén construimos viviendas, y en el último censo resulta que es la única región en Chile emigrante es la región de Aysén. Y sin embargo, las demandas de este tipo de servicios siguen creciendo. Por eso, por ejemplo, en el caso de la administración de la demanda, me da la impresión a mí que ahí siempre había un margen, una caja negra, que también va a haber que buscar algunos mecanismos de resolverlo. Aquí se han denunciado, el senador Espinosa, en reiteradas ocasiones, ¿verdad?, de cobros, ¿verdad?, de intermediación a través de pagos de platas que no corresponden. Pero la administración de la demanda creo que efectivamente es un tema de gobernanza de ese ámbito que probablemente vamos a tener que hacer algo, porque hay allí efectivamente una caja negra, y de repente son los mismos dirigentes del Comité 1, que después son del Comité 2, del Comité 3, y además toda esa gente no tiene la necesidad de vivienda. Son meros gestores, ¿verdad?, de la demanda, y que puede ser objeto quizá entre medio de algunos problemas como los que se han denunciado acá, de ciertos niveles de corrupción, de cobros de plata, ¿verdad?, a terceros, y además de fraudes que hemos visto, ¿verdad?, permanentemente por la prensa. Alguien que pedía recursos y que de repente desaparecieron las platas, ¿verdad?, y era lisa y llanamente una estafa que realizaron, ¿verdad?, a modestas familias que buscan algunas. Creo que ahí vamos a tener que nosotros quizá hacer algo en esa tarea. Después, ministro, por su intermedio, presidente, no nos olvidemos que Chile es extremadamente diverso, ¿ya? Que lo que sirve de repente en un parámetro, en un sector, en Chile no es solamente las zonas tradicionales de Chile, y a veces las zonas extremas, o las zonas rurales, más bien dicho, no solamente las zonas extremas, generan demandas distintas también, otro enfoque distinto, incluso más, a veces hay innovaciones locales
que pudieran ser también objeto de incorporación. Yo le cuento el caso de Aysén Recicla, por ejemplo, en Puerto Aysén, una empresa pequeña, pero que están haciendo reciclaje de todo el tema de la industria acuícola. Están haciendo paneles SIP del tamaño que usted quiera, ¿verdad? Con eso, con una planta que está funcionando allí, incluso hoy día. Usted va con el plano de la vivienda que quiere construir y ellos le modulan todo el proyecto igual como un Lego, un rompecabezas, le entregan desde la pieza número 1 hasta la pieza X, donde se construyen las viviendas, que son iniciativas súper locales. O el tema, por ejemplo, de la aislación térmica de la típica lana de vidrio a otro tipo de usos, como el caso de la lana de oveja en la zona austral. Me da la impresión, ministro, que me parece que está en la ley de integración entre el Banco de Vivienda, ¿no es cierto?, el Banco de Proyectos de Vivienda, quedó contemplado, ¿verdad? Eso pareciera ser que tuviera poca difusión, ministro. Sí, yo creo que ahí hay un tema pendiente y que me parecía a mí extremadamente valioso porque pudiera también significar una reducción significativa, primero de ahorro a la familia, ¿ya? Y segundo, me refiero a quien quiera construir por esa vía, más allá de los conjuntos globales, ¿no es cierto?, aquellas personas que ven allí un proyecto que ya está formateado, que ya está, ¿no es cierto?, institucionalizado, pudiera ser también una rebaja significativa de tiempo. Hoy día una persona que quiera construir, me está pasando mucho en mi región de Aysén, hay mucha construcción de vivienda individual, entre el permiso de edificación, los permisos sectoriales, el tipo está haciendo un tremendo esfuerzo por gastar su plata, pero los tiempos de tramitación son enormes. Y por eso nos parece bien lo que estemos avanzando en materia de esos servicios. Creo que el banco de proyectos sería bueno difundirlo, promoverlo, masificarlo, no sé cómo está, pero como estaba en la ley, siempre me quedó. Lo último, presidente, el tema sí de los nuevos desafíos que está imponiendo el desarrollo en algunos sectores, como el caso de la ley de copropiedad. Claro, está el tema, por ejemplo, de la seguridad, que es un tema que antes no estaba, se construía el conjunto y ahí nadie se olvidaba qué pasaba después, ¿verdad? El tema de la seguridad, aquí hemos planteado varias veces a propósito el tema de la construcción en altura y, pucha, yo tengo aquí una cifra que no me gusta mucho, ¿no es cierto?, pero todos los casos, ¿verdad?, del caso de la seguridad de los edificios en altura respecto de cuando hay menores, ¿verdad? Se planteó aquí que se iba a hacer una revisión del reglamento. Bueno, ya llevamos no sé cuántos niños, ¿verdad?, ya que se han caído, ¿verdad? A veces yo sé que esta cuestión limita, es dificultoso, pero entre salvar un niño, más allá que le guste o no le guste, a quien no le guste, ¿no es cierto?, deberíamos evidentemente hacer algo, porque permanentemente nos alertamos por esta situación, se han presentado alguna idea, creo que también debemos resolverlo, y el tema de la seguridad en general, de la seguridad en materia del conjunto, más allá de los temas específicos, nos parece que es una situación que evidentemente deberíamos resolver, y nos alegramos mucho por el tema de los casos de tratamiento de algunas obras con temas de algunas situaciones más específicas, un caso de los TEA. Uno siempre piensa esa misma situación porque nos ha pasado muchas veces, ¿verdad?, que tenemos adultos mayores con viviendas de 2 pisos, con escaleras muy reducidas, muy angostas por los tamaños, que hay diversas componentes que uno tiene que, en la línea final, analizar precisamente cuando son esos casos, no solamente niños o personas con TEA, sino que personas con diversos tipos de discapacidad y adultos mayores que a veces no teniendo discapacidad, pero sí que las dificultades a veces constructivas les limitan muchas veces algunos espacios. Del resto, nos alegramos de la información respecto a que se está entregando, nos alegramos que esta ley ya está sirviendo y creo lo último, presidente, es que quizá deberíamos pensar en hacer un diálogo apuntando en este contexto, ¿ya?, con alguna experiencia. Hay entidades diversas que pueden colaborar en este proceso. Se han hecho diálogos respecto de este particular. Aquí la biblioteca ha sido activa también en ese tema. Tenemos una gran instancia que pudiera ser objeto de... Sí, y hay diversas entidades nacionales e internacionales que evidentemente estarían gustosas en trabajar en esta idea, presidente. Muchas gracias. Bien, gracias, senador. Senadora Proboste, al final. Vale. Yo me sumo también, agradecer la información y comparto muchos de los logros, ¿no?, que se establecen
acá, la planificación del Estado, el banco de suelo, la gestión, etcétera, una serie de elementos, cómo se van cumpliendo ciertas metas o se van superando metas en varias regiones. Quería así poner el foco más bien en aspectos críticos o desafíos, ¿no? Consultar, por ejemplo, por aquellas regiones más críticas que en el fondo al comienzo del plan, digamos, ¿no? ya contemplaban una situación especialmente crítica por ejemplo, el número de campamentos. La misma región de Valparaíso, que es la región que tiene los campamentos, no sé si es la que tiene más campamentos, exacto. Y hay otras regiones que tienen menos, pero muy masivos en el fondo, ¿no? Muy grandes. Esta región tiene de ambas, ¿no? Pero también la región de Antofagasta, la región metropolitana, y que, claro, en el porcentaje de cumplimiento están más bajas, ¿no? Entonces la pregunta no solo cuantitativa, sino que más bien cualitativa de cuáles son los factores, las razones que ustedes desde el Ministerio vislumbran, por lo cual esas regiones más críticas están más atrasadas, ¿no?, en el cumplimiento de sus metas. Y si hacemos un zoom por comuna, o sea, yo veo acá en la región de Valparaíso que me llama mucho la atención, he estado haciendo seguimiento al grado de cumplimiento de las comunas, veo, por ejemplo, la situación de Viña del Mar, ¿no?, que está en un porcentaje muy, muy, muy bajo. No tengo acá la cifra, pero si no me equivoco era alrededor del 35%, algo así. En un porcentaje muy bajito en relación a la meta. Entonces ahí hay una pregunta que es más cualitativa, en el fondo, ¿qué pasa con esas regiones más críticas, ¿no? La otra pregunta es sobre el Banco Público de Suelo. Nosotros en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales tramitamos, yo integro esa comisión también, y tramitamos hace poco un proyecto de ley para facilitar el catastro de la información, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, de obligar por ley, porque hay un vacío legal, ¿no? Habían ciertas glosas presupuestarias, pero en el fondo hay un vacío respecto de los terrenos que tienen las Fuerzas Armadas. Acá en esta región, por ejemplo, es muy importante la Marina, ¿no? Ahí mismo en Viña, la Salina, pero también en otras regiones, no sé, terrenos de carabineros, del ejército, etcétera, y que puedan se entregue la información a tiempo para el catastro, ¿no?, de esos terrenos, y que pueda servir para una planificación justamente de, entre otras cosas, vivienda social. Le sirve al Estado para distintos tipos de infraestructura, pero obviamente en términos de vivienda, y que pueda ser, obviamente, con el Ministerio de Defensa complementada esa información respecto de las propias necesidades estratégicas de la defensa, ¿no? Pero que en muchos casos hay terrenos ahí disponibles y que sirva para esta planificación que hablábamos hace un momento. Entonces, ¿cómo la pregunta ahí por esa política de Estado que tiene que ser permanente, ¿no?, de banco de suelo privado, público, de las Fuerzas Armadas, etcétera? La otra pregunta que tenía es sobre la vivienda industrializada. Yo también tengo la percepción, solo impresión, ¿no?, de que es un sector económico que va creciendo en el país, que hay interés, que hay estándares, ¿no?, altos de la vivienda industrializada, pero al mismo tiempo uno escucha, a partir de casos particulares, también vinculados a la reconstrucción, pero también en otros ámbitos, que hay un problema como de cierta burocracia en la gestión de los permisos, la instalación, es decir, no solo la producción de viviendas, sino que todo el proceso completo, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién se hace cargo de aquello? Como que ahí hay un nudo, pareciera ser, para poder desarrollar más la vivienda industrializada, que claramente tiene plazos menores de construcción. Y por último, preguntar también cómo se complementa todos estos programas que en algunos municipios son muy relevantes, por ejemplo, viviendas tuteladas para personas mayores, o el arriendo a precio justo, que por lo que entiendo son programas más bien micro, puntuales, ¿no? Son como, están muy acotados en algunas comunas, en algunos municipios, y pienso yo que dada la realidad social, ¿no?, que tenemos con personas mayores, también el tema de los precios de los arriendos, como se dispararon en determinadas urbes, que pudiéramos jugar un rol desde la política pública para facilitar, ¿no?,
el acceso a la vivienda a un precio adecuado, con la participación de municipios, ¿no? Entonces, ¿cómo ven aquello como complemento, ¿no?, del plan de emergencia habitacional en términos de estas políticas que ayuden a acceder, ¿no? Insisto, ciertos grupos, por ejemplo, jóvenes, ¿no?, que quieren independizarse, o personas mayores que están solas pero autovalentes y que requieren un acompañamiento, etcétera, ¿no? Y cómo involucrar más a los municipios y facilitar las cosas para que se desarrolle más este tipo de planes, porque claramente hay una demanda social y que puede jugar un rol la política pública también en la regulación del mercado, en el fondo, ¿no? Eso por mi parte como preguntas, comentarios, y agradecer toda la información muy, muy completa, por cierto. Senadora Proboste. Presidente, agradecer la exposición y a mí me llamó mucho la atención que la región de Atacama estuviera dentro del grupo de las regiones con un avance bajo, porque uno ve todo el esfuerzo que hace la Ceremi, que estamos permanentemente acompañándola también en la inauguración de viviendas, pero me gustaría también aprovechar a propósito de este análisis que ya se hace por estos grupos de regiones. ¿Cuáles son estos factores específicos que han incidido en que Atacama esté bajo este 75% de avance? En realidad tiene un 67,8%. Entonces uno se imagina si es tema de disponibilidad de terrenos, de capacidad constructora o procesos administrativos. Yo, mientras escuchaba la presentación, además solicité por ley de transparencia alguna información al Ministerio de Bienes Nacionales. Me pareció muy interesante la experiencia que mostraron acá de la región de Tarapacá, en donde disponibilizó recursos que permite planificar y proyectar construcción de viviendas en distintas comunas. Dijeron Iquique, Pozo Almonte, Pica. Puede que sea uno de estos factores que a lo mejor está incidiendo en que Atacama esté dentro de este grupo de avance bajo. ¿De qué manera el gobierno regional, porque claro, tenemos un convenio de programación que viene hace ya largo tiempo, que a lo mejor cuando se hizo el convenio de programación, que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet II, no estaba a la vista este plan de emergencia habitacional y a lo mejor no se actualizó el instrumento del convenio a la luz del plan de emergencia, y si a lo mejor por allí se podrían acelerar algunos procesos que están bajo y que no permiten no solo cumplir la meta, sino que a mí me parece que lo que es más complejo es el anhelo de la familia, en una región en donde lo veíamos aquí mismo en la Comisión de Vivienda, tiene un aumento en los campamentos que es realmente muy preocupante. Entonces, ¿qué más podemos colaborar? Porque además nosotros vemos que la Ceremi ha constituido un espacio de coordinación interinstitucional con las empresas constructoras, con las empresas eléctricas, con la empresa sanitaria, de manera de ir facilitando con los municipios. Entonces, bueno, ¿qué más para resolver los obstáculos que permitan en tiempo y en forma poder llegar, insisto, no solo a la meta, sino también a la realidad que tantas familias requieren? ¿Qué capacidades técnicas adicionales a lo mejor requiere la región para ponerse al día con el plan de emergencia? Y por último, claro, tenemos una fotografía de julio del año 2025, que es lo que nos comentan en el día de hoy, en este cuadro que hace esta clasificación de metas cumplidas, avances adecuados, avances medios y avance bajo, pero ¿cuál es el cronograma específico de aquí al término del gobierno que nos permita conocer si es que efectivamente vamos a cumplir los compromisos que estaban establecidos en el plan? Por otra parte, a propósito de las casas tuteladas, quiero agradecer a la Biblioteca del Congreso, que nos hizo un manual bien paso a paso respecto de toda la participación de distintas instituciones que tienen que ver en las casas tuteladas, porque, bueno, el Senadis tiene un rol, el Senama tiene otro rol, el Serviu tiene otro rol. A veces los municipios, a veces cuando todos tienen este rol también se comienza a diluir
dónde está, porque uno finalmente termina preguntándole a la Dideco del caso particular de Freirina, bueno, ¿y cómo vamos con las casas tuteladas? No, nosotros estamos bien, pero está parado en el Senama. Uno va donde la directora del Senama le dice, oye, ¿cómo está? No, nosotros estamos bien, pero está parado. Entonces, finalmente, como que se comienza a diluir también esta responsabilidad, pero aprovecho de agradecer el informe de la Biblioteca del Congreso, que ha sido muy clarificador, pero que finalmente, hasta este momento, nosotros estuvimos en enero de este año. En enero de este año con todas las instituciones. Estuvimos en el Mideso, estuvimos con con el Ministerio de la Vivienda, estuvimos con todos los actores, con el alcalde, la directora de Desarrollo Comunitario, y estamos ya casi terminando el año y no podemos ver un avance concreto en esta dirección. Perdón, presidente, llegamos en enero con el plano. O sea, no era en esta idea que quiere hacer el alcalde, no, llegamos con todo el proyecto definido. No es, insisto, no era una idea que tenía el alcalde Fernando Rull de Freirina. Llegó con el plano, con el diseño, con todos los antecedentes. Y estamos en septiembre, pero por eso digo, no logramos pesquisar en definitiva dónde está la demora, porque son tantos los actores y finalmente no termina liderando nadie este tema. Eso, gracias. Senador Sandoval. Sé que tenemos poco tiempo, se me quedaron dos temas, ministro, más que nada para usted, ¿verdad? La famosa ley de subdivisión rural, que ahí tenemos también terreno, ahí tenemos toda una problemática, ¿verdad?, de esta creación rural extraña, la situación del borde costero y los problemas asociados con el tema de la Armada. Y un tema emergente a propósito, las famosas contribuciones que están complicando a muchas familias, particularmente a mayores, que se le está generando una dificultad no menor con este tema. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, ministro, tenemos poco, si les parece, como para darle el tiempo, prorrogar 5 minutos más la sesión, para darle el tiempo, obviamente está en una primera vuelta, van a haber más sesiones y podemos seguir profundizando en los temas planteados. Claro, no, estamos en la idea, en las audiencias y la idea general de legislar, y también con el compromiso, creo yo, lo podemos asumir, de generar en conjunto, Comisión de Vivienda, Ministerio, Biblioteca, un espacio seminario, conversatorio, más en profundidad, más largo, digamos, ¿no? Podemos acordar, sé que los tiempos no son fáciles en este periodo de recta final, pero podemos generar y pensar bien un buen seminario que permita, digamos, aportar a la política pública y a una política de Estado más allá de la coyuntura del proyecto de ley. Ministro. Bien esquemático, o sea, la información desagregada la vamos a enviar. En general se envía a los parlamentarios que la van solicitando, en fin, pero vamos a hacerlo para todos los de la comisión y otros. Respecto a lo del diálogo de los nuevos desafíos, creo que es fundamental hacerlo porque se olvida hoy día, ciudad y seguridad son dos cosas que hay que verlas juntas, ¿eh? O sea, pretender decir que no tienen que ver, y se habla, en fin, hay temas que requieren nuevas lecturas, nuevas, y yo sugiero mucho leer al nuevo alcalde de Nueva York. Sugiero mucho porque él se descuelga de otra manera la lectura de la realidad. O sea, yo creo que es bien interesante como mira todo desde la familia, desde el barrio, desde la ciudad, desde la mezcla de la subjetividad con la objetividad. O sea, es otra manera de mirarlo. Es un musulmán hebreo que gana en Nueva York, la cosa lo más rara que hay, pero él tiene una sensibilidad especial, sugiero leerlo. En el caso de otro nuevo desafío, el cambio climático, no nos podemos hacer los lesos, particularmente en su región y en otras regiones. O sea, el cambio climático, si es verdad que va a subir el mar a lo que se dice y cosas. Bueno, la demanda creciente, nosotros creemos de que hay que esperar el censo. Nosotros todavía no tenemos el censo desagregado, pero esto que aumentara tanto las personas que quieren vivir solas y que demandan un tipo de vivienda es distinto, ¿eh? O sea, no pequeño en todo caso, sino que es distinto, pero no pequeño, a la ubicación. Tenemos que analizarlo eso, vamos a tener que hacer ajustes a partir de esto, no solo nacionales, sino que especialmente regionales, porque esto es bien diferente. O sea, el tema de los arriendos y el tema de la vivienda en en Antofagasta y Iquique, no, tiene poco que ver con Aysén, nada que ver. Y poco que ver con Santiago también, porque son realidades que requieren políticas mucho más propias de cada una de las realidades. Ya que lo anoté aquí, la ley de subdivisión, eso
veámoslo con la ministra de la Presidencia, porque nosotros creemos que hay que apurarlo. Esto ya se presentó en la época de Frei Ruiz Tagle, se presentó en la época de Lago, no se legisló porque hay distintos intereses. Aunque se rechace, pero que se discuta. Y ahora está en la Comisión de Agricultura y bueno que sumemos, porque hay que tomar decisiones. Si se dice no queremos legislar, que se diga no queremos legislar. Pero tenemos 350.000 parcelas de agrado en el país. O sea, y las implicancias de esto son fuertes. Lo de los bordes costeros yo no lo conozco. Y el tema de las contribuciones, hemos estado tantos años discutiendo esto, en todo caso, creo que, bueno, eso da para otra conversación, no es mucho más larga. Respecto a una cosa migrante, que quiero decirlo, nosotros presentamos una norma, un decreto que hacía que los migrantes no pudieran postular a vivienda hasta no estar 5 años con residencia definitiva en Chile. Hoy día basta 1 año. Esto fue rechazado por la Contraloría. Y ahora estamos con un proyecto de ley, que ojalá la propia Comisión la hiciera suya, pero un proyecto de ley para decir, porque es absurdo, si un subsidio de vivienda son como 50 millones de pesos, el subsidio de la vivienda. Y esto, personas, bueno, ahora se ha demostrado que en algunos casos un grupo reducido, pero hay algunos que hacen una actividad comercial de esto también. Entonces necesitamos limitar. Yo estuve exiliado en México, arrendar una casa no es un tremendo problema, no había ninguna ayuda de nada de arriendo. En general esto no existe. Y aquí nosotros muy rápidamente ponemos el subsidio. No es que no se les dé subsidio. Arriendo podría ser desde el comienzo, pero patrimonial debería haber un tiempo. Y pedimos ojalá acuerdo porque esto hemos estado tratando y con la Contraloría no fue bien. Respecto al tema de las malas prácticas, ha costado mucho dentro del Ministerio generar una lógica de enfrentar las malas prácticas, porque hay como una idea de que hay gente, lo que está ocurriendo en Arica, que está bien cuestionada la directora del Servio, porque ella ha operado yendo a las casas a ver quién vive en las casas, cuánto tiempo las tienen desocupadas, cosas de esa naturaleza que son fundamentales para tener una cierta ética que hacemos con la propiedad pública o con el aporte de la propiedad pública. Esto se requiere debate también, o sea, no hay consenso político cómo hacerlo, porque hay distintos tipos de realidad. Nosotros hemos detectado cosas bien increíbles, gente con un nivel de ingreso bastante alto que accede a la vivienda, se la arregla para entrar dentro del 40%, se la arregla porque hay una inteligencia y un aprendizaje rápido y entra bueno. Respecto a que Chile es diverso, totalmente de acuerdo. O sea, Puerto William, ¿qué tiene que ver con...? En fin, el problema es que necesitamos nosotros descentralizarnos de cabeza. Yo creo que el Ministerio, una de las modernizaciones principales es descentralizarse en la formulación de diagnóstico y de alternativas. No solo de programas, sino que de ver cuál es la realidad que se enfrenta, que es diferente. La convocatoria para el banco de proyectos, o sea, lo tenemos solamente en industrializado, pero no lo tenemos en el resto, y eso que usted mismo lo planteó en el proyecto de ley, creo que el artículo 19 creo que quedó en la ley, pero estoy de acuerdo. Podemos todavía alcanzar a hacer algo. Respecto a esto de la ley de propiedad y la ley Valentín, mira, nosotros aquí, Janet ha estado buscando que el equipo de diputados que ha presentado proyectos se reúnan a sus asesores y llegar a elaborar en conjunto una alternativa, o reglamentario legal, en fin, pero cuesta mucho eso. Si ustedes pueden ayudar a hacer ver de que esto es necesario porque además la familia de Valentín que ha hecho lo imposible, necesitamos responderle. Entonces, queríamos hacerlo en conjunto porque hay varios proyectos presentados y por eso que se quiso generar eso y hasta el momento no ha funcionado. Respecto al senador Latorre, en relación a las regiones más críticas, esto requiere, no me atrevo a decir que es esto o lo otro, creo que hay factores. En el caso de los campamentos, claramente aquí hay el 84% está en 5 regiones. O sea, esto no es generalizado en el país. O sea, el 84% de las personas en campamentos están en 5 regiones. Atacama es una de ellas. Antofagasta, Tarapacá, Santiago, Valparaíso principalmente en esas 5. Hay factores específicamente locales. O sea, la situación de Tarapacá y Antofagasta tiene mucho que ver con, y Atacama también, migraciones, momentos de migración. Que ahora no están con el mismo flujo, pero que estuvieron en otro momento. Y además se van instalando una suerte de subcultura, de suerte de espacio de nacionalidad en eso. No. O sea, los peruanos en Antofagasta, que a mí me ha tocado conocer, son muy solidarios, muy integrados entre ellos. Tienen una cultura propia entonces tienen cosas, realidades bien particulares. ¿Por qué se produce esto? Hay digámoslo más global. ¿Por qué se produce poca vivienda en Antofagasta y Tarapacá? Y algo en Atacama. Es falta de empresas. Claramente hay un problema serio con la cantidad de empresas y los costos de las empresas. Yo la verdad que nunca era partidario de empresas estatales en esto, pero creo que en Antofagasta
y Tarapacá incluso hablado con la Cámara de la Construcción, a lo mejor no queda otra que haya una empresa estatal, además que haga ciertas cosas, por ejemplo, mejoramiento, porque no hay empresas, entonces, y empiezan a irse los precios hacia arriba, si no hay una o pueden ser mixtas también, pueden ser público-privada, que no le gusta tampoco a la Cámara, lo hemos hablado como tal. Pero ¿qué hacemos si no hay empresas? O sea, ¿qué hacen los que viven ahí en la región si no hay empresas? No es el caso de esta región. Esta región tiene hartas empresas y harta oferta, y aquí hay otro tipo de problemas que usted los debe conocer mejor que yo. ¿Por qué algunas comunas? No, pero yo no lo puedo decir. Bueno, el tema de terreno y Fuerzas Armadas está en esta ley, ¿no? Aquí se establecieron, se avanzó y avanzado bienes nacionales mucho más de lo que había avanzado antes. Llegamos, creo que son 10 o 12 los terrenos, 10 o 12 los terrenos que se han recogido desde las Fuerzas Armadas, que nos han aportado. Hay muchos más. Esto viene incluso del gobierno anterior. El gobierno anterior trató de hacer eso, no resultó con ni uno, me lo contaban los que trataron de hacerlo, porque no. Muchas. Bueno, pero eso todavía puede avanzar más. Respecto a las viviendas industrializadas, esto de lo burocrático que puede ser. Mira, en el caso de Viña del Mar, construimos 4 viviendas industrializadas y todavía no pueden vivir las personas ahí, y esto ya lleva más de un año hecha. ¿Y cuál fue el problema? Que quedó mal hecha las bases de licitación y no se puso los muros de contención de la manera adecuada. Y eso y bueno, y ahí vienen todas las cosas burocráticas. Ahora ya hicimos otra cosa, y ahora, bueno, va a costar el doble los muros de contención, pero están las casas hechas hace ya un año y no se pueden ocupar porque no, bueno, por responsabilidad tiene que haber un muro de contención porque tenía riesgo y eso no estaba en las bases, en fin. Pero yo creo que efectivamente en vivienda industrializada falta como. Aquí en esta región se nombró un encargado no hace mucho de vivienda industrializada, porque hay regiones que tienen más dificultad para incorporar estas nuevas cosas y hay estas nuevas formas de producción de vivienda, ¿no? Respecto a viviendas tuteladas, es algo que puede ser mucho más potente. Estos resultados, más que otras cosas, acuérdense que hay países, y Chile también. Chile tuvo el tema de la entrega de casas en comodato. ¿Te acuerdas tú? Como 30.000 casas en comodato se entregaron y no resultó, ¿ah? O sea, y generó miles de problemas. Todavía andan algunas en cualquier situación menos en la que se esperaba. Y viviendas tuteladas, como es colectivo y no muy grande, y como hay apoyo unos con otros, tiene un potencial. Efectivamente, ¿quién se hace cargo? ¿Quién mantiene eso? Hay un problema institucional todavía que requiere maduración. Yo creo que es re importante ponerlo en debate incluso para el presupuesto. Respecto a ¿por qué las alternativas de vivienda no han avanzado al ritmo que se esperaba? ¿Por qué vivienda trabajadora? ¿Por qué vivienda de educación? Nosotros creíamos que iba a ir más rápido que esto. Aquí han habido barreras culturales incluso del sistema, de la gente que opera, porque se tiende a poner todo el énfasis en DC49 y DC19 porque son las que están en la realidad, y hay una inercia de cómo se hace y todo. Y falta discutir más el sentido de las otras, abrir más. En general eso yo creo que se requiere mucho más debate para adelante. Aquí hay una opción que ha dicho uno de los candidatos presidenciales, dice que quiere tener un solo modelo, y otro que quiere estandarizar todo en un solo modelo. Eso la experiencia ha demostrado que no es lo más adecuado, porque las realidades son muy diversas. Y lo contrario, nosotros que diversificamos a 12 modelos, nos ha costado que muchos de los modelos adquieran la fuerza que podrían tener. Pero hay temas que asumir. ¿Qué hacemos con las comunas que hay gente que no tiene dónde vivir y está botada? Antes era el 5% habitacional del ministerio, hoy día no hay nada. Entonces por eso dijimos viviendas municipales, pero no ha habido el debate que permita el instrumento adecuado. El tema de jóvenes, ahora estamos sacando nosotros vivienda leasing para jóvenes, vamos a ver si resulta. No tenemos certeza que le damos más facilidades para eso. Y el tema de las personas mayores, yo creo que hemos avanzado mucho más de lo que pensábamos con el 52 para adultos mayores, que es permanente. Eso ha ido adquiriendo. Esto como política permanente tiene harta sabiduría, porque se trata que esté mientras esté vivo. Pero una vez que la persona deja de estar, no hay heredero de por medio, sino que vuelve a la política pública. Eso tiene varias cosas positivas. Bueno, y terminando. Análisis de Atacama, eso me rebalsa por todos lados. No lo sé. Creo que tiene elementos a ver, de lo que yo he conocido, que no he conocido mucho, pero yo cuando constituimos el Core Civil, ¿te acuerdas tú? El primero de todo Chile, reconstituimos, fue pensando que Atacama era muy distinto al resto de las regiones en lo que se refiere al suelo. Y que requería una política de suelo muy especial para allá. No se podía aplicar normas generales.
pero eso no agarró vuelo, ¿eh? Y la Corte Civil no produjo propuestas de ley, incluso porque se pensó hasta en propuestas de ley. Hay un problema con suelo en algunos sectores, a pesar de que hay mucho suelo, ¿eh? Y mucho suelo ocupado de malamente, todo. Entonces hay una cosa que es inconsistente. En términos de empresas creo que hay ciertas restricciones. Hay algunas comunas y algunas localidades que no tienen nada, o sea hay algunas, pero sería bueno ponerse, a ver, los municipios tienen que repensar su rol en todas estas cosas, ¿eh? O sea, los municipios en general prefieren hacer otras cosas y no ser generadores de desarrollo en vivienda y en otras cosas. La política de vivienda, un nuevo modelo distinto al que tenemos ahora, supone que los municipios recuperan un rol mucho más público. O sea, no. En los campamentos, el Ministerio de la Vivienda, antes, incluso en otros varios gobiernos, confió mucho en los municipios no cumplieron el rol que se esperaba. Algunos, pero en general no, pero como, no, ¿te acuerdas que? ¿Por qué entraron las fundaciones? ¿Por qué entraron en la época en que entraron hace ya no sé cuántos años? Porque los municipios no estaban respondiendo y después vino toda la crisis de las fundaciones que afecta todo lo que ocurrió en campamento y nosotros yo creo que tenemos mucho que repensar y replantearnos sobre cómo lo hicimos. ¿Cómo? Pero sin lugar a dudas, yo no tengo duda que hay ejes que, incluso fundaciones que fueron un aporte, pero también otras que no lo fueron, ¿eh? Y otras, bueno. Capacidades técnicas adicionales, decía la senadora, yo creo que tenemos que tener metodologías deconstructivas propias de Atacama. Hay una serie de cosas más propias con la universidad y con todo, cosas que cuesta mucho. En el caso de Tarapacá, con todo el tema del suelo salino y los socavones, que es un drama allá, y ustedes no lo tienen tan fuerte, pero bueno, termino con una cosa sobre este proyecto. Yo les sugiero que hagamos una discusión si vamos a incorporar harta idea en este proyecto, vamos a decir, aprobemos esto como modelo general y después tenemos otro proyecto para ir haciendo otras reformas. ¿Ah? Yo sugiero que pensemos esta disyuntiva y creo que si nos vamos a dedicar a tratar de incorporar muchas cosas, esto va a demorar mucho. Entonces aprobémoslo en general y particular en prórroga, y en conjunto, antes de que termine este periodo, hacemos un proyecto de ley para incorporar modificaciones para mejorar. Y nosotros tenemos hartos temas, tenemos hartas indicaciones elaboradas, incluso posibles para hacerlo. Pero veámoslo para como un segundo momento, yo les sugiero que eso lo tengamos presente. Va a venir déficit cero aquí a discutir, que va a decir que las cosas son todas pésimas. Pero la verdad que a nosotros nos interesa en algún momento tener discusión con eso. Yo le pediría que ella estuviera acá, no solo para anotar, sino que pudiera contestar, porque hubiera diálogo y ella es ucraniana. ¿Ya? No, es muy fuerte. ¿Verdad que es ucraniana? No me mires con esa cara, sino es... No sé qué significa eso, que sea ucraniano. No, que es de lucha. Ella y la jefa de gabinete, las dos son ucranianas. Bueno, eso es. Muchas gracias por la posibilidad. Para nosotros es muy importante poder que ellas puedan exponer esto, un uniforme que ustedes ven bien sólido, pensado, elaborado. Tiene probablemente cosas que faltan, pero díganos y vamos viendo cómo lo incorporamos. Muy bien, gracias, ministro. Estamos en el tiempo. Esta es la primera sesión y les pedimos que hagan llegar como listado de propuestas de invitados. Igual hay que tener algunas sesiones de audiencia para la discusión en general, entre ellas déficit cero, está la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, no sé si el exacto, y bueno, y hay la Cámara Chilena, etcétera. Hay distintas entidades que ya han solicitado, me han dicho que quieren venir a exponer, y obviamente en diálogo con el Ministerio de Vivienda, que esté permanente la encargada nacional del Plan de Emergencia Habitacional, Daniela Fliss-Fisch. Eso, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.